gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli y aquí, pues, prometido estaba, era algo que teníamos en la cuenta de los debe y nosotros pues pagamos nuestras deudas. Y evidentemente no íbamos a dejaros así tampoco con la miel en los labios de lo que había sido el primer programa sobre el asalto a Eben Emael, sobre esa batalla terrible en el principio de la campaña de mayo de 1940, en el que se da uno de los primeros grandes asaltos aerotransportados de la historia y quizá de los que más éxito han tenido. Y para eso, pues bueno, nos hemos reunido el equipo de siempre. Evidentemente necesitábamos a quien está ahora mismo en Eben Emael, a quien se dedica a enseñárselo a la gente y a quien pues le da, como la regla que viene en la lengua, limpia, fija y da esplendor. Nuestro querido don Gustavo, el especialista en idiomas satánicos. ¿Cómo estamos? Muy buenas, encantado de estar otra vez aquí y poder seguir contando sobre Eben Emael. Intentar convencer a la gente de que vengan a visitarme. Pues eso, programa patrocinado por el Instituto de Turismo de Bélgica. Bueno, vamos a ver si eso. Yo creo que si a alguien le quedaron ganas, el programa primero pues fue muy bienvenido. Y si a alguien le han quedado ganas de todavía ser más animado, pues no te preocupes, que seguro que con esto ya, vamos, lo acabamos de convencer. Y bueno, pues evidentemente tenemos a María Vázquez, que nos tiene que dar el punto de cordura en medio de toda esta locura. ¿Cómo estamos, Espada? ¿Cómo estamos, Annelies? Pues ahora a principio de curso muy poco cuerda, pero de todas maneras intentaré aportar lo poco que pueda en tan buena compañía. Pues bueno, seguro que es más de lo que tú crees y más de lo que podríamos desear. Y nada, pues nuestro querido camarada acorazado, el que consigue reunirnos a todos, el que siempre la monta, el que ya tiene pensado qué cacharro va a meter en medio de un diorama gigante sobre Eben Emael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues aquí ando, mi lista. Habíamos apuntado en la lista con Gustavo esta segunda parte y bueno, estoy aquí comprobando todo. Eso, hay que asegurarse que si no, lista vista o lista no prevista. Eso siempre tiene que estar ahí a tope. Y nada, pues bueno, nos habíamos quedado un poquito, minuto y resultado, si hacemos un poco de balance, estamos en el 9-10 de mayo, ya estamos ahí de 1940, ha habido un puñadito de aviones que ha despegado con unas trupe, que los pobrecicos pues van ahí metidos como pejos en costura en unos planeadores que no son muy seguros y de hecho pues haciendo un giro tonto se ha quedado el del jefe, se ha quedado por ahí colgando, hay otro que se pierde también y al final pues llegan, así como llegan a punto, ya estamos de narrar cómo se produce
el tremebundo asalto, es decir, el combate en sí. Hasta ahora pues hemos ido salpicando aquí y hay alguna cosa, pero hoy vamos a meternos en la harina. Así que, Gustavo, pues nada, esperamos, ansiosos tu narración. C'était un soir sur les bords de l'Isère, un soldat belge qui montait la faction. Va passer 3 gardes militaires, parmi lesquels était le roi Albert. Qui vive là, lui dit la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas, si vous passez. El soldado Fournier se despertó de madrugada. Sonaban las alarmas. Precisamente hoy, 10 de mayo, que empezaban los permisos, tras 5 meses encerrados, tocaba prepararse. Era la 29ª vez que nos alarmaban y era casi rutina. Se vistió y corrió a su puesto junto a todos los compañeros. Llegó a su puesto en la torre de observación del bloque 4. Se colocó para coger calor y esperar el fin del bar. Dans mon pays, je gardais les brebis, mais maintenant que je suis militaire, retirez-vous, vous ne passerez pas, retirez-vous, vous ne passerez pas, alter. Pues como estábamos hablando, ya hemos parado toda la situación, las piezas están sobre el tablero y en este momento, a las 5:15 de la mañana, 4:15, aquí tengo que tener cuidado porque me meto en un tema que es bastante, vamos a decirlo, polémico a nuestro nivel dentro, porque hay ya demasiadas versiones. Es decir, tenemos los informes oficiales del teniente Witzig y del capitán Koch, pero sabemos que ambos no fueron muy exactos y sabemos que Witzig no dijo toda la verdad. Ay, ay, ay. Lo sabemos. Los tenientes alemanes hablan. Sí. Hubo una serie de cosas ahí arriba que realmente, como se suele decir, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues a mí no es lo mismo. Lo que pasó ahí arriba se queda de arriba. Entonces voy a dar una serie de horas, simplemente porque son las que están más aproximadas, pero puedo garantizar que en Wikipedia, en unos libros y en otros, varían a veces hasta en varias horas. Entonces lo que voy a dar los datos ahora mismo es los que estamos casi convencidos que son los más realistas. Vale, vale. Pero bueno, simplemente de advertencia, ¿no? Para que cuando alguien venga con fe de ratas y decir, no, es que no fue a las 5:15, es a las 6:15, digo, puede ser, depende de la fuente. Pero bueno, entonces los alemanes por fin llegan. Entonces está amaneciendo y los belgas están totalmente relajados. Es decir, han tenido ya no sé cuántas alarmas, en total creo la 29ª vez que les alarmaban. Y estaban todos pues más o menos en sus puestos. Estaban algunos ayudando al comandante a meter las cosas en el cuartel. Otros estaban, pues, se habían escaqueado en algunos sitios y se habían puesto simplemente a esperar a que terminase la alarma. Y había unos cuantos que habían llegado a los puestos de artillería antiaérea en la parte superior y estaban esperando. Y de repente empiezan a haber una serie de aviones, y ni siquiera muchos, sino un par de ellos, que intentan que pasan por encima. Como ya está confirmado que sabemos que el fuerte era utilizado como pista de aterrizaje, entonces no estaban muy seguros de quién era el que estaba aterrizando. No hacían ningún ruido y no los reconocían y no tenían ningún tipo de señal. Entonces estuvieron dudosos. Aparte de que los pilotos alemanes, muy bien entrenados, en vez de venir todos desde el este, que los hubiese identificado como alemanes, habían aprovechado y dado un par de vueltas y estaban viniendo incluso por el norte, el sur y el oeste. El resultado es que los belgas estaban totalmente confusos. ¿Eso qué es? O sea, no lo reconocían. Era un diseño muy moderno para la época. Y en el último momento, uno de los tiradores de ametralladora se atreve y empieza a disparar. Y llega a alcanzar, se vio que de los que iban a aterrizar, 6 de los aviones fueron alcanzados, pero no produjo ningún efecto. O sea, estaban hechos de tela, no había ningún tipo de protección, pero no causó más efecto que el de decir que han una defensa honorífica. El problema es que, claro, esas ametralladoras no podían disparar a nivel cero. Nivel cero significa que no podías colocarlo a nivel del suelo, solo apuntaban hacia arriba. Claro. Por lo tanto, cuando los alemanes aterrizaron, pues ya no tenían ametralladoras los belgas. Y aquí sí, empieza. Los alemanes han empezado muy mal, con muy mal pie. El planeador del teniente se ha quedado atascado cerca de Colonia. El segundo, el Trup 2, se ha quedado cerca de Aquisgrán y ya no volverá.
El número 7, si no recuerdo mal, se ha estrellado contra una pared de protección y todos los paracaidistas dentro están heridos. El que menos tiene la nariz rota. Pues sí, pueden hacer algo, pero realmente no pueden entrar en combate. Y entonces empiezan a hacer su trabajo. Lo que han estado entrenando durante meses en República Checa. Salir directamente lo más rápidamente posible del planeador y dirigir esos objetivos. Cada uno tiene su objetivo marcado. Cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Arendt, pongamos el ejemplo, ataca la posición más tristos y a los 3 minutos de aterrizar el planeador está encima ya de la cúpula colocando en la carga de 50 kilos y la hace explotar. Lo mismo pasa en el bloque 4 y en la torre de observación EBN2. Han pasado 4 minutos del ataque y los belgas ya no tienen artillería antiaérea y no pueden ver lo que pasa en la superficie. Las 3 cúpulas que podían observar desde afuera han sido voladas. Claro, a partir de ahí ya la cosa, dices, tenemos unos cañones poderosísimos, pero están cegados. Eso son todas las cosas, es que la artillería del fuerte no estaba supeditada al comandante. Es decir, los cañones de las posiciones fijas, en un sentido, y las torres estaban subordinadas a la división, al 155 Regimiento de Artillería y a la cuarta. Oh, Dios, Cuarta, sí, ¿no? La cuarta división de infantería que estaba afuera. Jotranz, el comandante del fuerte, no tenía mando sobre esos cañones. O sea, que esto, bueno, no sé, a alguien le debió parecer una buena idea en algún momento, ¿no? Pero Sí, buenas ideas las hay siempre. Lo veo una locura, es decir, sí, o sea, tengo un podcast que hice hace tiempo sobre la destrucción de la flota, todavía no ha salido, sobre la destrucción de la flota francesa en Tolón, que ni te cuento porque es todo el rato eso, es decir, o sea, es que hemos puesto a los marineros del acorazado Richelieu aquí de guardia en esta puerta, pero ellos solo obedecen a su capitán, y claro, y el capitán está en el Richelieu a 2 kilómetros de distancia, y ¿quién les da las órdenes a ellos? Pues se las doy yo, no, tiene que venir su capitán, o sea, es una aliada. Que este tipo de cosas, no sé, yo no sé, que a la sola manteca se le tienen que ocurrir cosas mejores que esto. O de organizaciones, los belgas, o sea, se plantearon un sistema defensivo muy bueno. Hubiese sido la Primera Guerra Mundial, hubiese sido fuerte, hubiese aguantado meses, pero meses. O sea, realmente hubiese sido muy, muy difícil y no hubiesen los alemanes, ni con todas sus tácticas, nada, no hubiesen podido tomarlo en 1918. Pero no es 1918, es 1940. Entonces, por ejemplo, los alemanes belgas también tenían un sistema de comunicaciones muy bueno. Habían establecido una serie de comunicaciones sin hilos, radio tanto subterránea como sobre la superficie, para que el fuerte pudiese comunicarse con todo el mundo. Ajá. Había comunicación militar de superficie, o sea, cables puestos por el ejército. Había comunicación bajo tierra militar. Había comunicación bajo tierra civil. Y había... o sea, se lo habían planteado muy bien. Es decir, todo estaba comunicado. Y ahora que viene el pero... Ahí va. Hay un pero. Hay un pero. Para organizarlo bien, pusieron la centralita de todas esas comunicaciones en un solo castillo. Bien, con lo cual nos cargamos ese castillo y ya no hay comunicaciones. ¡Bingo! Premio para la señora. Pues es lo que hicieron los alemanes. Habían identificado el sitio, sabían que ahí estaba el Estado Mayor de la Cuarta División, un pequeño castillo a unos cuantos kilómetros detrás de la línea de frente, que todos sabemos que eso no existe, pero bueno, dejémoslo así para que la gente... No, pero los belgas sí que tienen. Los belgas sí que tienen. Pues dentro de la línea de frente estaba ese fuerte y realmente ese castillo, y lo primero que hicieron los alemanes con los Stukas, el primer ataque es directamente ahí, cortar las comunicaciones. El resultado es que cuando Jotran, el comandante del fuerte, se encuentra en la situación, consigue, hasta que se da cuenta, vamos a tener en cuenta que hay que las cosas muy despacio. Aquí los alemanes van con el cronómetro en la mano y el Jotran va mucho más tranquilo. Que los alemanes están a 35 kilómetros de distancia. Vamos con cosas con calma. O sea, antes de que los alemanes lleguen aquí, tiene que pasar por lo menos un día. O sea, nos tomamos las cosas con calma. No hay que estresarse. Y esto me recuerda un poco, a ver, sabéis que uno de mis militares más admirados de toda la vida, pues es el generalísimo Gamelin, que es el que diseñó el plan sin fisuras que tenía que defender Francia, los Países Bajos y
y bueno, la defensa espiritual de Occidente prácticamente era el hombre este. Y el tío pues dijo que en el castillo, en el chateau, donde él se alojó con su estado mayor y demás, ahí, con su cocinero y todas las cosas estas, dejó bien clarito que nada de radio, porque el mástil de la radio podía ser un blanco apetecible a los bombarderos alemanes. Así que no había que revelar la posición. Y por eso Hamelin no tenía radio, tenía telefonistas con una jornada razonable de atención al cliente. O sea que esto, como ves... Y no es tanto, porque muchos generales franceses, y creo que Hamelin estaba también dentro de ellos, no les hacía mucha gracia el teléfono y preferían utilizar... tenían teléfonos, pero preferían utilizar el viejo método de las órdenes por escrito. Sí, había salido también en la carga de Balaclava, que por qué no iban a volver a repetirlo ahora con este tipo de guerra moderna tan chula. En fin, bueno, sí. Pues sí, aquí tenemos entonces que los belgas han cometido el primer error que puede... Ese tipo de primeros errores que pueden ser los últimos. Pues bueno, pues en ese momento se encuentran con que los alemanes aterrizan y empiezan a hacer su trabajo. Y en un periodo de exactamente 25 minutos, posiblemente menos, todas las piezas de artillería hacia el norte de las posiciones fijas han volado, las 2 posiciones de ametralladoras, las 2 cúpulas falsas, que los alemanes pensaban que eran ciertas, también han volado. O sea, los mismos Hawk, que era uno de los que voló, dice, nosotros colocamos eso y de repente voló pues 40 o 50 metros en el aire. Son cúpulas de 2 centímetros de acero, o sea, no es más. Y le metieron una carga de 50 kilos, pues tú puedes imaginar cómo acabaron. Sí, que además como cúpulas volantes. Claro. Eso es como lo que se está viendo ahora en Ucrania. Los tíos además improvisaron bastante porque, por ejemplo, no encontraban cómo pegar la gorda esta y la apoyaron por debajo del cañón, de uno de los cañones. Siempre cogían uno de los cañones que sobresalía, la apoyaban por debajo y lo hacían, usaban el cañón, la explosión contra el cañón como palanca para que saltara la cúpula. O sea, es que dices, bueno, la tengo que poner en el techo, no puedo poner en el techo, la tengo que poner aquí pegada a la pared no me deja. Pues chico, pues aquí debajo del cañón y vas a ver tú. Y funcionó. Sí, primero colocaban las cargas un poco más pequeñas, intentaban hacerse espacio y luego colocaban las más grandes. O sea, improvisando un poco sobre la marcha. Y jodieron los cañones, ¿no? Completamente. Un poco. Es decir, Pues no, completamente. Pero ya digo, los alemanes se encontraron con que ya tenían 3 bajas antes de empezar e intentaron suplirlas, como subirme la bilirrubina. Los alemanes que aterrizaron ahí sí que habían tomado pervitin. El sargento Hawk estaba en tensión. Una de esas pastillas que les habían dado antes de despegar le hacía rechinar los dientes. Metido en un planeador apretadísimo y cargado, no veía ni dónde estaba ni a dónde iba. Ni siquiera tenían comunicación con el avión de arrastre. Los 55 minutos más largos de su vida. De repente se escucha fuego de artillería antiaérea. Y justo después, el golpe fuerte al aterrizar. Tal como habían entrenado, salieron todos corriendo y saltando. Reconocieron directamente su objetivo, la posición Mi-Sud. La atacaron y destruyeron. Hawk estaba eufórico, y aún le quedaba mucho por hacerse de noche. Se sabe que había tomado pervitin y no les dijeron que era pervitin, sino les dijeron, esto es para manteneros despiertos. La cuestión es que... Estos son caramelitos de café. Sí, ¿cómo se llamaba la cosa esa que se tomaba antes? La cafeaspirina, ¿no? Que era una cosa así como una mezcla de cafeína con ácido acetilsalicílico que decían que te venía bien para el dolor de cabeza, para la migraña. cafeaspirina. Sí, y que era una moto, vamos, o sea, te ponía dando botes, pero... Que era el Red Bull de la época, en realidad. Sí, era como tomarte un Red Bull. Y claro, pues si te dicen, no, que te hemos dado cafeaspirina y luego te han metido metanfetamina, yo no digo más. Pues eso, les metieron eso, muchos no sabían lo que estaban tomando, otros sí, pero lo tomaron igualmente. Entonces, realmente no hay ningún estudio serio, estoy intentando convencer a mis jefes para que hablemos del tema, pero resulta que 2 de los troops fueron atacados con trazadoras desde la posición Mi-Sud,
Mitrailleuse Sud, ametralladora sur, una posición que había que tomar, y desde allí les dispararon. Entonces ambos grupos asaltaron esa posición, destrozaron la posición, colocaron una serie de cargas y entraron. Corrígeme, pero Misud tenía que ser atacada por la Truc 9, ¿no? Que al final se tiraron ahí al ataque, pero en Misud echaron a correr los belgas, por lo visto. No echaron a correr porque no había nadie. Exacto. Estaba vacía. Y no había nadie, pero en Minor, por lo visto, pues parece que sí que empezaron a dispararles, y ahí estaba Wenzel, ¿no? Al mando de la Truc 4. Y entonces es cuando se lía la cosa. No, te lo sabes mejor que yo. Una pregunta. ¿De qué armamento estamos hablando? Pues que son ametralladoras pesadas, ligeras. Son ametralladoras del estilo Maxim, o sea, son copias belgas de la Maxim. ¿El estilo Maxim te refieres a tambor? No. De cinta. Esas refrigeradas por agua. Vale, de cinta, vale. Las que tienen el cinta tuborro refrigeradas gordo. por agua. La cuestión es que cada una de las posiciones de ametralladoras de la posición de Bemael son 2 ametralladoras, una encima y otra debajo. En el caso de que la deriva se estropee, se caliente, se puede hacer rotar el sistema para que se utilice la siguiente y mantener el fuego. Pero la cadencia es muy, muy baja. Estamos hablando de 500, 400 o 500 disparos por minuto. Bueno, ¿dónde vimos una de esas? En Valencia. En Valencia vimos un puñado de esas. Yo que me sonaba lo que estaba diciendo. Aquellas que vimos nosotros también, Antonio. En Valencia, sí, en el Museo Histórico Militar, ahí además tienen varios modelos, porque tienen precisamente los belgas usaron mucho las que tuvieron de botín de guerra de la Primera Guerra Mundial, y por eso cuando hicieron los montajes antiaéreos, que juntaban a lo mejor 6 de esas, como hacen ahora los ucranianos con los antidrones. Sí. Pues a lo mejor se dieron cuenta de que muchas veces sí que es verdad que tenían eso en algunas posiciones, pero que a lo mejor de las 6 funcionaba una solo o no funcionaba ninguna. Los holandeses también se quedaron con algunas de las que los alemanes que se retiraron a través de Holanda dejaron al pasar, y entonces les pasó lo mismo. Tenían el problema de que eran ametralladoras muy buenas, yo creo, pero no habían tenido un mantenimiento adecuado, y entonces pues eso es lo que... Como casi todo lo alemán. Buen material, pero que necesita mucho mantenimiento. Hombre, pero que tampoco necesitaban tanto. Si lo hubieran cuidado un poquito más... Bueno, en fin, opinión. Ya está. Bueno, la posición de la Minor también empezó a disparar, pero parece ser que después de 7 o 9 disparos se desestropeó la ametralladora. Lo dicho. Además, solo había 8 soldados ahí dentro, por lo tanto tampoco podían presentar mucho. Pero Wenzel hizo su trabajo, fue herido en la cabeza. Si alguna vez se ve alguna foto, no sé qué, no sé cuántos, donde se ve un héroe con la cabeza vendada, es él. Le dio un disparo, pero siguió combatiendo. Y entonces asaltaron las posiciones Mi Nord y Mi Sud, Maastricht 1 y Maastricht 2, cúpula norte y las otras 2 cúpulas. Y en ese momento... El Wenzel, además, que yo no... A ver, es que lo estamos diciendo y parece fácil, pero A ver, tengo aquí... Tengo chuleta. Tengo aquí la caída de Benemal de Chris McNabb. Lo tengo aquí delante, estoy viendo. Y cuando lo leí el otro día... terminé el párrafo y dije, no, espérate, voy a volver a leerlo. Dice, no, el aterrizaje fue bien, aterrizaron a 80 metros. Yo me imagino una carrera de 80 metros bajo fuego de ametralladora. Digo... aunque tenga poca cadencia de fuego. O sea, sí, yo es que me he muerto 2 veces solo del miedo. O sea, no, es que como ha dicho Gustavo, dice, no, unas 500 o 600 disparos por minuto. Joder, son 80 metros corriendo así, ¿eh? Pues yo me lo imagino. No es una MG, pero también dispara eso y hace daño. Pero aquí llegamos a la situación de que también, vamos a ver, cuando empezaron a disparar, estaban ya en situación, los alemanes estaban cerca del puesto, pero nos encontramos que es de noche. O sea, los alemanes belgas no tenían ningún tipo de visión nocturna. Y lo que es más importante, su concepto defensivo hacía que los ametralladores no necesitasen ver hacia afuera, porque podían ser guiadas a través de los observadores exteriores. ¿Y qué visión nocturna tenían los alemanes? Ahí hay trazadoras, ven esa dirección. La que te dé el permitín. Bueno, vale, sí, vamos, flipadas, ¿no? ¡Ah! Pero vamos a ver, es que ¿Tiene las luces rojas o las verdes? Dice, persigue, ese unicornio, vamos tras él.
Pues mira, lo del unicornio me lo creo, porque también hemos tenido que otro de los soldados que estaban allí se cogió un revólver que le había cogido a uno de los artilleros de antiaérea y empezó a disparar en todas direcciones. Llegó a herir a un prisionero belga. Estaba un poco ido de la olla. O sea que hay suficientes indicios de que estaban muy mal puestos. Pero bueno, la cuestión es que se tiene en cuenta que tú estás dentro de un fuerte, estás dentro de un bloque de cemento relativamente protegido, caliente, tienes luz, y de repente ahí fuera en la oscuridad dicen, no, es que están llegando por aquí. Se puede encender un foco, pero hay que encender el foco. O sea, no se ve tan bien como se puede uno creer. Si tú vas al fuerte y ves las mirillas que tienen, estamos hablando de que a lo mejor son 10-15 centímetros cuadrados de cristal blindado. Estaba pensado para aguantar los bombardeos pesados y asaltos de infantería. Eso de cuando dices focos, dices los sensores. Sí, focos. Pero un foco, tú dices un foco y eres el blanco perfecto, tío. Pues todos los... Oye, recordar la bombilla que está funcionando ahí en Ismael, ¿o no? Sí, es que siguen funcionando. No, pero te refieres a los focos en plan exterior, ¿no? Para ver dónde... Pues, tú podías encender el foco y podías direccionarlo. ¿Es lo primero que van a disparar los alemanes? Estaban detrás de cristales blindados. En teoría ese era protegido. Lo que pasa es que, nuevamente, estamos aquí hablando de que tú estás a las 5 de la mañana, después de estar 4 horas, has dormido durante 3 horas, dentro de 1 hora empiezan las vacaciones, todo el mundo se quiere ir a la cama, y de repente, oye, que están aterrizando. ¿Cómo que están aterrizando? ¿Qué están haciendo? Ha llegado algo fuera. ¿Qué es eso? ¡Hostia, que son alemanes! Mel se espabiló al oír los gritos de sus colegas de la antiaérea. ¡Aviones! Pero no se oía nada. Los de la antiaérea empezaron a disparar. Fornell se asustó. ¡Nos están atacando!, gritó hacia abajo. Él no tenía armas y solo podía observar de manera limitada. La antiaérea había dejado de disparar. De repente botas, no belgas, se ven a través de las mirillas. Soldados enemigos sobre su casamata. Coge el teléfono y dice sus últimas palabras. Hay soldados enemigos encima del bloque 4. 3 segundos después, explota una carga hueca sobre su cabeza. El soldado más joven del frente acaba de morir y la batalla no ha hecho más que... ¡Hostia, que esos son alemanes! ¡Están disparando! Y estamos hablando de que en 2 o 3 minutos has pasado de me quiero ir a mi cama, me quiero ir a dormir, a estamos en guerra. Sí, es un contraste que la mayor parte de la gente no va a reaccionar bien. Es eso. Entonces se encontraron con eso y aparte de la ametralladora se estropeó, solamente, si no recuerdo mal, eran 9 soldados de una dotación de 22 en la parte superior y los alemanes reaccionaron muy rápido. Entonces, cuando empiezan las explosiones y empiezan los asaltos, ya digo, tras 3 minutos están ahí, empiezan a disparar. Tú, aunque tengas una ametralladora, o sea, si estás en una ametralladora en un campo abierto sin ningún tipo de esto, con iluminación, un asalto de infantería es un suicidio. Pero si estás aprovechándote de la sorpresa, no sabes lo que tienes delante, la gente está un poco insegura y tú estás seguro de lo que estás haciendo, pues ese ímpetu te puede ayudar. Lo que pasa es que también hirieron a un par de alemanes, es decir, los alemanes tuvieron 20 heridos, es decir, que no salieron de rositas, 6 muertos y 20 heridos, o sea, que tampoco, que para una dotación de 75 hombres, pues eso es una... que la mayor parte de la gente ha sido baja, como te cuides. O sea, que tampoco es el hecho. Lo que pasa es que para los alemanes, tras 20 minutos ya habían colocado las cargas suficientes, habían volado las torres de observación, habían tomado los 2 fuertes de 2 fuertes de infantería y la cúpula norte había sido fuera de servicio. Y aquí empiezan las cosas. Aquí empieza el camino de la discordia, ¿cómo se me dice en castellano? ¿La controversia? Calvario. El calvario. El vale. Calvario de los belgas. Según el plan belga, en caso de asalto, las torres de 75 milímetros tenían que hacer 10 disparos en 10 minutos, o en menos, ¿no? Sí, en 10 minutos, en todas direcciones, y esa era la señal de alarma. Estamos en guerra, y los 600 el personal que estaba todavía fuera de servicio en los distintos pueblos en las cercanías, entre 3 y 5 kilómetros del fuerte, tenía que venir a la carrera. Esa era la alarma. Ese era el plan.
Ahora bien, resulta que el día anterior había habido un ejercicio y la orden de Jotran se la mandan a la cúpula norte. La cúpula norte recibe la orden, hay que disparar. Oye, que no funciona el ascensor. Hay un fallo eléctrico. Oye, pues pásaselo a la cúpula sur. Llaman a la cúpula sur. En la cúpula sur les llaman, oiga, sí, que tenéis que hacer los disparos, que a nosotros no nos funciona el ascensor. Vaya. Pues, ¿qué hacemos? No, es que además había poco personal, entonces no había suficiente para subir toda la munición por las escaleras. El que haya ido allí, que se tiene que imaginar lo que son subir 25 escaleras cargado con equipo. Y la cúpula sur sí, pero es que tenemos un problema, que es que ayer estuvimos haciendo un ejercicio y tenemos todavía puesto los cierres para munición normal. Adiós. O sea, hay que desmontarlos y volver a montar los otros. Pues venga, se ponen a ello. Hazlo tú. No, pues lo vamos a hacer. Entre pitos y flautas, no sé qué, no sé cuántos, pasan 2 horas y media antes de que se disparen los cañonazos. Virgen Santa. Está bien. Es un espacio de tiempo Claro, es que, aceptable para morir. Es la guerra moderna. Sí. 2 horas y media es una vida. No, es un ejemplo más todavía de cómo la burocracia, el hecho de... Sí que efectivamente me recuerda a los programas que hizo Gustavo sobre la Wehrmacht, ¿no? La capacidad de decisión y la capacidad de maniobra y tal, que no, esto no se puede hacer. Ah, bueno, pues entonces que pase a fulanito lo pasa a fulanito. No, que no se puede, pues lo dejamos sin hacer. Bueno, pues alguien lo hará. Y alguien lo hará significa que adiós. Que no lo hace nadie. Que no lo hace nadie, claro. O sea, es muy... No sé, muy- es triste. Es como, Sí, es como el chiste del infierno alemán y el infierno español. O sea, es que. O sea, de no verdad. lo sé, no lo sé. Es un gran chiste. Sí, Así, pues no lo sé, cuéntalo. ¿No te lo sabes? No. Pues es un clásico. Dice el infierno. Dice uno, pues. Mira, que me he muerto y me toca irme al infierno. Le dice el otro, pues a mí me ha tocado el infierno español. ¿A ti cuál? Dice, a mí el infierno alemán. Dice, pues mira, pues a ver si coincidimos en un par de días y me cuentas cómo te va. Dice que, bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Total, que al cabo de un par de días se vuelven a encontrar las dos almas. Y dice el del infierno alemán, dice, ¿cómo estás tú? Dice el del infierno español, pues yo muy bien. ¿Y tú? Dice, yo es horrible. Dice, es horrible. Hay una bañera que está llena de mierda y hay una guillotina que está pasando por encima de ti. Y entonces te tienes que estar agachando todo el rato, te tienes que sumergir ahí en la bañera todo el rato para que no te corte el eso. Hay unos demonios que te están pinchando todo el rato con tridentes. Dice, es horrible. Dice, ¿cómo dices que el tuyo, que es el tuyo? Dice, igual que el alemán. Dice, entonces, ¿por qué estás bien? Dice, bueno, pues porque un día la guillotina no va, otro día no hay mierda. Es muy bueno, muy bueno. Pues Bueno, un poco vamos a eso. decir que por primera vez desde que grabo con Antonio ha contado un chiste bueno. Es muy bueno. Nah, Desde que le escucho, que son muchos años ya en muchos podcasts, también. creo que te está cambiando el gusto un poco, a lo mejor. Te No, estás pero que es muy bueno. acostumbrando al humor de calidad, es lo que pasa. Bueno, pues nada. Sigamos, por favor, en el infierno. Vamos a ver el infierno belga, qué tal funciona. bueno, los alemanes, y para terminar el capítulo parte alemana, los alemanes se encuentran la sorpresa de que consiguen hacer todos los objetivos, pero los dos aviones que han fallado en el aterrizaje son los dos que estaban encargados en primer lugar de asaltar la cúpula de 120 milímetros y, en caso necesario, de actuar de reserva. Entonces, Wenzel y sobre todo Hauck, el sargento Hauck, entre los dos se organizan muy bien y van saltando a la gente uno de otro. El resultado es que tras 25 minutos, menos de 25 minutos, todas las posiciones y artillería que puede apuntar hacia el norte se supone que está destruida. Ya no puede disparar. Uh-huh. Y, ya está. Y como las comunicaciones tampoco funcionan, pues nadie sabe dónde tienen que disparar. Como mucho podrían disparar en defensa propia. Para los alemanes, la batalla poco más o menos que ya se ha terminado. Ya hemos cumplido el objetivo y ahora nos escondemos en algún sitio para que si nos bombardeen nos pueda fallar. Bueno, Aquí de hecho, había habido jaleo porque se estaban quedando sin munición. Aparecen dos Heinkel, ¿no? Que les dejan caer munición 211.
Sí, lo que pasa es que en el grupo este, en el granito, iba un oficial de la Luftwaffe que tenía la capacidad de entrar en comunicación directa con la Luftwaffe y solicitar refuerzos y especificar exactamente qué es lo que necesitaban. El teniente Celica. Sí. Ese era oficial, pero encontró su sitio en la posición Maastricht 2, no, Maastricht 1, en la posición Maastricht 1, encontró su sitio, lo encontró muy cómodo y no salió de ahí en toda la batalla. Sí, usted que es aquí que estorba. A ver, estorba, no sé, o sea, le necesitaban, pero ni él quería hacerse el héroe, ni los otros querían tenerle al mando. No sé, me parece que es todo muy, muy lógico. Bueno, unos eran paracaidistas y él era solamente oficial de la Luftwaffe. Solamente. Solamente. No es de los nuestros. Y Por tampoco Dios. ni Wenzel ni Hauck intentaron comunicar con él y se nos siguieron con su propia idea de hacer las cosas bien, pero sin su presencia. Y lo hizo bien, o sea, consiguieron destruir todas las cosas. Luego hay una serie de acciones un poco más interesantes, ya contaremos cuando intentaron bloquear el Canal Norte. Pero bueno, sigamos con los belgas. Los belgas se encontraron a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y había contado que la mayor parte de la dotación estaba trasladando los paquetes y preparándose los papeles, los muebles y todo lo demás que estaban en el despacho de Jotran para meterlo dentro. Porque Jotran, el comandante, no le gustaba estar dentro del fuerte. Entonces, cada vez que se anulaban las alarmas, todo había que ser trasladado hacia afuera, su oficina, sus papeles, su cama, todo se trasladaba afuera. Y luego, cuando viene el arma, había que meterlo todo otra vez dentro. Esto es muerte por burocracia. Uy, eso lo supero todavía después, no os preocupéis. Ay, señor. Vale. No, sí. Sí, todavía no hemos hecho más que empezar. Entonces, Jotran llega por fin al puesto de control e intenta comunicarse con alguien. Nadie sabe qué está pasando. El asalto alemán ha sido violando las leyes de la guerra, sin advertencia, y bueno, si ganas la guerra a nadie le importa. Eso es una táctica militar. Obviamente. Bueno, Y si la pierdes, Es que me cuando la pongan pierdes, en la cuando cuenta. te piden cuentas. Sí, pero eso, que bueno, que ya cuando has perdido ya tienes bastante con eso también. precisamente. Pues bueno, todo el sistema belga de comunicaciones estaba yo sobrecargado y en ese momento los alemanes se cargan el sistema de comunicaciones, la centralita. Entonces, la única comunicación que le queda a Jotran es directa con el mando superior de Lüttich, de Lieja, y con el puesto exterior del puente de Cannes. Eso es otra historia después. Allí sufrieron los alemanes una cantidad de bajas brutal. O sea, pillaron a los belgas ya despejados porque Jotran llama ahí y le dice al marechal de los Gis que estaba ya al mando, decir, si no recuerdo mal, era Patron. ¿Reconoce usted mi voz? Sí, vuele el puente. Y voló el puente de Cannes. Lo único que le salió bien a los belgas ese día. Los paracaidistas que aterrizaron en Cannes, en primer lugar, no eran paracaidistas, eran ingenieros del ejército de tierra que se habían encasquetado la misión. Sí, eso lo sabe muy poca gente. Es decir, que en Ebenemal, en Fraunhofen y en Ben Wetzel aterrizaron paracaidistas, pero en Cannes aterrizaron ingenieros del ejército de tierra. Vaya. Eso sí que es una sorpresa. Sí, es una cosa improvisada. Después, una hora después de aterrizar los paracaidistas, o sea, de aterrizar con los planeadores, los tres puentes recibieron apoyo de un pelotón de ametralladoras de apoyo, lanzados en paracaídas normal. En Ben Wetzel y en Fraunhofen llegaron más o menos intactos, pero en Cannes, de los 25 que lanzaron, solo llegaron 3. El resto muertos o heridos. 14 muertos y 8 heridos. Madre mía. O sea, los alemanes pagaron bien caro la toma de los puentes, pero fue un éxito absoluto. Pero eso es otro tema. Seguimos en Ebenemal. Uh-huh. Pues cuando los belgas se vuela el puente, Jotran intenta averiguar qué está pasando, intenta conseguir información. No hay información, no hay nada que le puede decir qué pasa en la superficie. El fuerte está diseñado para aguantar posiciones de la Primera Guerra Mundial. Entonces eso significa que arriba hay bombardeos y hay que proteger al máximo a la gente. Entonces los agujeros para ver hacia arriba son muy pequeños y son muy pocos. Y los alemanes los han identificado y los han destruido todos. Resultado, los belgas no pueden ver más que a través de unos pequeños periscopios un poco hacia afuera y no ven nada.
O sea, solo se ven como mucho unos cuantos pasos o gente corriendo, pero poco más. Sí, y no consiguen nada. Además que algunas de las puertas que son para salir, los alemanes las han identificado y les han puesto explosivos para atascarlas. Y... Bueno, atascarlas no, las han reventado completamente. La puerta de infantería de Minor, de Cúpula Norte, todavía se conserva, la tenemos en el museo y fue arrancada de sus bisagras con una carga de 12,5 kilos. Estaban diseñadas y aguantaron bombas de 500 kilos de los Stukas en el bloque 2, que fue atacado por ellos para mantener a la gente fuera, porque ahí estaba la otra salida y la puerta aguantó. Pero en la parte superior, en esa puerta de salida, con una carga de 12,5, destrozó la puerta, destrozó la barrera, la segunda barrera, mató a 2 soldados y dañó casi irreversiblemente el interior de la puerta. ¿Qué está pasando? Hacía escasos 20 minutos que le habían interrumpido en las preparaciones de la alarma. ¿Aviones sobre el fuerte? No se oía nada. Además venían del oeste. Tras la primera explosión quedó claro que eran enemigos. ¿Pero quiénes? Los observadores negaban haber visto cascos alemanes. Una pesadilla se estaba formando. Una tras otra, en lapsos de 2 o 3 minutos, todas las posiciones de atacantes que tenía informaban estar fuera de servicio o dejaban de comunicarse. Uno de los oficiales cogió el teléfono para llamar a más 31. De repente se quedó lívido. Convoy se dirigió a Johan. «Mon comandeur, hay soldados alemanes dentro de la casamata más 31. ¿Dentro de la casamata? Eso es imposible. ¿Cómo lo han conseguido?» Kommet, Kamerad, jetzt ist es soweit. Komm, lass die Maschinen nicht warten und leg an den Schirm, der für dich bereit. Zum Springen wollen wir starten, wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist Fallschirmjägerglück. Wir kennen kein Zagen, für uns gibt's kein Zurück. Springen und wagen ist Fallschirmjägerglück. Und kommt Kamerad. Pero era poco irrelevante porque a fin de cuentas ya le habían colocado 2 cargas huecas en la parte superior y aunque no llegaron a perforar, uno de los errores, la carga de 50 kilos fue bastante inefectiva, dejaron la torre fuera de servicio. Pues El resultado es... para el caso lo mismo. Sí, porque claro, o sea, entre pitos y flautas, o sea, yo voy a disparar, tú vas a disparar, y ya te digo, al final se quedó con la cúpula sur y es la que no funcionaba. Eso fue un error de los alemanes que no fueron capaces de identificar la cúpula sur como peligrosa. Se veía desde la superficie, desde el aire, mucho más abajo de lo que realmente estaba y cuando empezó a funcionar les llevó una sorpresa muy muy grande. El problema es que como tampoco tenían órdenes, los de la cúpula sur, pues, oiga, ¿y qué hacemos? No hay órdenes. Claro, Pues no sabían para dónde tirar. Nunca mejor dicho. Es que si es que es eso, no sabían qué podía porque no tenían órdenes. Y si no hay órdenes, aquí no se hace nada. Tras 2 horas y media, cuando por fin se lanza la señal de alarma a través de la cúpula sur, los alemanes habían intentado varias veces asaltarla, pero se defendió muy muy bien a través de los cañones y disparando flechetes, esto es munición de cartuchos. Entonces los alemanes no consiguieron desactivarla y estuvo hasta el final de la batalla en funcionamiento. Y en esto que, sorprendentemente, Wenzel pensaba que la cúpula 120 había sido destruida, en ese momento se gira para intentar tomar una posición, porque todavía no hay órdenes de disparar. En el momento eso pasa, durante muchos años no hemos sabido quién fue. Ahora sabemos que fue Hauck. Hauck fue el que, al ver que la torre se movía, saltó, se consiguió una carga de 50 kilos, se lanzó encima de la cúpula, la colocó y la hizo explotar. Joder. No consiguió perforar, pero la cúpula quedó fuera de servicio.
Aquí de repente aparece la historia de que los belgas empezaron a disparar a través de los agujeros de observación hacia afuera con un fusil, la única cosa que tenían a mano. Pero es que yo no he visto ningún agujero en esa cúpula. La historia dice que es eso, pero es que yo he estado viendo allí, estoy del interior y digo, pero ¿por dónde han disparado esto si aquí no hay nada? Se ven todos estos remaches, cúpulas enormes, y es una cúpula de 59 centímetros de espesor. Y yo no he visto ahí agujeros. O sea, es una de las cosas donde todavía nadie ha sabido capaz de responderme esa pregunta. Sigo en ello. Bueno. Prometido que si en algún momento lo descubro, lo meteré en alguno de los podcasts en 3-4 meses y digo, ¿os acordáis de lo de la cúpula? Por fin tenemos una respuesta. Pero bueno, la cuestión es que la cúpula se empieza a mover y la atacan directamente para destruirla. No consiguen perforarla y le acaban metiendo una serie de cartuchos explosivos en los cañones y acaban reventando los cierres. Caray. 2 minutos después de reventar los cierres, la orden de Yoltrán dice, empieza a disparar. Sí, enseguida. Respuesta, demasiado tarde. Los 2 cañones están fuera de servicio. Esos cañones nunca dispararon en guerra. De verdad. Sí, las cosas como son. La cúpula sur se batió con honor, pero como seguía sin saber qué había ahí en la parte superior, pues no se atrevían. Y la tercera cúpula de observación, EBN1, que está a 1 kilómetro, no era capaz de distinguir realmente lo que se veía. Estamos nuevamente en esa situación en la que los belgas calculaban asaltos de divisiones, masas de gente, centenares de soldados juntos y se puede de repente encontrar con grupos de 4 o 5 paracaidistas que van saltando, moviéndose. Entonces eso no se puede, desde esos puntos de observación, no se puede realmente hacer fuego de precisión. Obviamente. Y para los alemanes, descontando los intentos para intentar desactivar la posición Canal Norte, que intentaron con una serie de cargas cubrirlo con tierra, pero no llegó a funcionar, es una historia distinta, no hicieron nada más. Se quedaron ahí arriba esperando. Y mientras tanto los belgas, los pobrecitos belgas, sí, el pobre yo intentando echar balones fuera, pues como que no lo consiguió. Porque empezó a mandar a balones fuera, no fastidies, para intentar tomar al asalto la parte superior. Y aquí empieza ya, aquí empieza lo que ya es realmente no sé cómo decirlo realmente, o sea, no sé cómo se me va a ocurrir definir esto. Resulta que el Fuerte Benemal es un secreto de Estado. Es decir, todas las decisiones, todos los errores, encontramos hoy varios errores, están todos dirigidos para mantener el secretismo del fuerte, tanto por dentro como por fuera. En el caso de que un soldado fuese capturado, tenía pocas posibilidades de informar cómo funcionaba porque cada soldado solo conocía su posición. Sí, nada más. Nos habías contado que en realidad ninguno de los que servía allí tenía una idea completa de las posiciones y que conocía lo suyo. Y aparte, he leído que la escalera estaba construida de forma irregular, le faltaban peldaños en algunos sitios y tal, para que alguien que no lo conociera, pues por ejemplo, se cayera y cosas así. Más que eso, es la posibilidad es que todas las posiciones, o sea, tienen el mismo tipo de tramo de escaleras, podían retirar con muchísima facilidad, todavía hoy en día se pueden retirar un montonazo de partes, entonces si alguien baja sin conocerlo y sin luz, se va a dar el hostiazo padre. Vale, suena bien. Suena bien. Luego también esos partes en la parte oscura, un pequeño minuto de silencio por la muerte de Darth Vader. Sí, claro. James Earl Jones, que ha fallecido recientemente. Sí. Bueno, un minuto no, que eso es demasiado para podcast, pero bueno, simplemente una pequeña Mergon, que eso ha sido bastante triste. Otro grande que se va. Bueno, la cuestión es que hay una serie de túneles falsos en las que ahí vas caminando y te encuentras con una puerta que da a un túnel que se supone que va a una posición, pero ese túnel es falso. La posición no existe y el túnel es falso. Entonces, si algún soldado era capturado, te informaría de que hay ahí una puerta y entonces podrían pensar que podían entrar. Pero no hay nada. Es decir, hay un montonazo de esas pequeñas cosas, unas puertas de acceso que se descubrieron no hace más de 2 años, que habían estado tapiadas y cubiertas de cemento, y se ha descubierto que por ahí se colaban antes la gente, cuando todavía el fuerte estaba abandonado. O sea, hay muchísimas historias que todavía estamos descubriendo. Por un lado, es inteligente, quiero decir. Está lleno de trampas malayas que claro, que implicaba que o conocías dónde ibas o tenías posibilidades, hombre, a lo mejor frenar un ataque de este tipo, ¿no? Pero retrasarlo
retrasar lo inevitable hasta el punto de que podría, no sé, pues salvarse más gente o incluso esperar refuerzos, sí. Para los cánones de la Primera Guerra Mundial, esto era realmente intomable. Es decir, lo estuve discutiendo una vez con un brigada de infantería español que estaba en la OTAN, vinieron de visita y lo estuvimos hablando un momento, de decir, es que esto realmente, si te paras a pensarlo, para tomarlo con material moderno, necesitas una cantidad de material brutal, muchísima precisión, muchísima paciencia, y esto es que el índice de bajas puede ser prohibitivo. Es decir, o sea, no es el hecho de que digamos que Benemal fue un auténtico fracaso, sino sencillamente que los alemanes ni siquiera intentaron tomarlo. Simplemente lo rodearon, lo ignoraron y por una serie de casualidades que luego contaré, lo consiguieron, se rindieron los belgas, pero eso era intomable. Recordemos que Tancremont, por ejemplo, que era mucho más pequeño, aguantó 18 días sin ser tomado. 18 días. Y era un pequeño fuertecito de nada. También es cierto que tampoco les interesaba mucho a los alemanes porque estaba bastante alejado, pero también lo intentaron tomar al asalto y no lo consiguieron. Es decir, que tampoco es algo tan sencillo de decir esto es así, esto es así. Son cosas que, como decía el otro, ¿quién era este? Sergio, el capitán a posteriori. Sí. Claro, sí, después todos somos muy listos y muy espabilados. Pero bueno, pues bien, resulta que, y repito porque realmente lo hizo, Jotran empezó a mandar a balones fuera a saltar a los paracaidistas. Ahora bien, tú tienes arriba a 70 paracaidistas metidos en fuertes, armados con MGs, lanzallamas y muy bien entrenados. La élite de la élite, porque ni siquiera eran solamente paracaidistas, eran los ingenieros de los paracaidistas. Posiblemente en este momento de lo más elitista que podía haber en Alemania. Y le mandas una serie de soldados de milicia belgas que no han cogido un fusil desde su instrucción. Eran todos artilleros. No había ni un solo infante a bordo del buque. ¡Ay, Dios, del buque! Ya se me ha salido mi pasado marinero. No había en todo el fuerte ni un solo infante entrenado como tal. Mira que me cambian los artilleros, que yo tenía el cuartel de artillería al lado del mío en la mili, pero si tengo que depender de lo que vayan a disparar con un fusil... Pues, y aquí llega otra cosa. Resulta un saludo para todos los artilleros, de verdad. Tanta Bárbara. Pues resulta que Jotran, que sigue siendo, dejémoslo, ya que no puedo soltar tacos, diré que era extremadamente burocrático. Había una orden escrita. Perdona, Gustavo, pero esta gente no tenía una instrucción básica. A ver, tampoco digo que tengan que ser como los infantes de marina alemanes o como la Kriegsmarine, los infantes de la Kriegsmarine, los marineros, que tienen 3 meses de un entrenamiento básico con armas, vamos a llamarlas cortas, ligeras, como un infante, y luego ya se van al barco y ya está. No, pero esta gente siendo de tierra tienen que tener un mínimo de... No, ¿no? Absolutamente nada. Simplemente sabía disparar. Yo me imagino además que con las armas de esa época no es lo mismo que con las automáticas que tenemos ahora, ¿no? Pero vamos a ver, a ver, yo entiendo que no es el ejército belga, no es igual que el alemán, pero joder, un carnicero del ejército alemán o un zapatero sabía disparar, coño. Sí, porque eso formaba parte del entrenamiento de la Wehrmacht, es decir, todo el mundo tenía que pasar por el entrenamiento de infantería antes de buscar su especialidad. Pero el ejército belga no funcionaba así. Y casi todos los ejércitos de otros países, muchas de las unidades de infantería, si tú te tocaba artillería, porque eran el ejército de reemplazo, estaban obligados. Y si en la mili te tocaba, pues en España te tocaba en artillería, pues a lo mejor en los tiempos modernos te enseñaban un poco de tirar. Yo recuerdo que los marineros del CGA, una vez cada 2 años, iban a disparar, iban al campo de maniobra con un CEDME, disparaban 5 tiros y se volvían al cuartel. No, Digo, yo no sé si eran tiempos antiguos o no. Yo sé que cuando la gente pasaba por vamos a llamarle el CIR, no era el CIR, ya me da igual que sea la mili de 9 meses, 1 año o año y medio, hacían 3 meses de instrucción. Es verdad que te disparaban a pegar 4 tiros y nada más, y luego desfilabas como un conejo. Y luego cuando te mandaban a las unidades, es verdad que en las unidades te formaban. Si vienes a ser artillero, pues artillero. Y si eras infante, pues a pegar barrigazos.
pero tenías un mínimo de adiestramiento de cómo este es mi fusil, ¿sabes? Como... Este es mi fusil, hay otros como él, pero este es el mío. Exactamente, como en la chaqueta metálica. Pues es lo mismo, pero no sé. Pero No tenía. mira, yo creo, perdonad que os interrumpa, que yo no he hecho la mili, pero ese tipo de, Pero eres de Lugo, de eso concepto, convalida. ese concepto de enseñanza, yo creo que era muy alemán, y me explico. Eso de que todo el mundo tenía que pasar por todo, y además no, pues eso, ni 3 meses, ni una semana, ni nada, sino a conciencia. Me recuerda a los sistemas de, por ejemplo, yo que soy profesora de enseñanzas artísticas, la escuela modelo del diseño y de arte del diseño es alemana, es la Bauhaus de Dessau. Y el plan de estudios decía que todos los alumnos tenían que hacer un primer curso en común, daba igual si eran arquitectos, si querían ser fotógrafos, o si querían hacer escultura, o si querían hacer... Todos estudiaban lo mismo durante un año. Y aprendían todas las técnicas básicas relacionadas con el arte y el diseño. Y cuando hubieran terminado ese curso, ya elegían la especialidad a la que querían ir. Por eso es que me ha recordado lo que acaba de decir Gustavo, me ha recordado eso. Es decir, es un concepto de que para sacar lo mejor de ti mismo tienes que conocer cuáles son todas tus habilidades, o sea, tienes que desarrollar una serie de habilidades y luego ya te inclinas por la que más te pone. Pues oye, pues quiero hacer escultura, pues nada, pues haces escultura, pero sabes hacer escultura, pintura, textiles, fotografía, dibujo técnico, me da lo mismo, y rocódromo, ¿vale? Claro. Creo que es, no sé, me ha recordado un poco... ¿Ves? Es que es lo lógico, los marines americanos no, pero, con todo lo que sí, tienen... es lo lógico, pero que ni siquiera a nivel de educación ahora se hace. Pero que los marines americanos con todo lo que son y tal, pues por mucha especialidad que tengas en logística o seas piloto de la aviación de los marines, tienes que hacer instrucción de fusilero. Y tienes que, o sea, lo que estaba contando Gustavo de los marineros que tenían que ir a practicar, pues no es un paripé, se tiene que hacer. Claro. Entonces, claro. Y a mí me parece, pues no sé, el culmen de la lógica, pero no sé. Bueno, la lógica es una de las cosas que tenéis que recordar, que estamos hablando de los años 30. Es decir, que la escuela esta es del año 19, por eso te estoy diciendo yo. Sí, pero es que es un poco la mentalidad. Pausa publicitaria de una serie sobre infantería en la que se explica que los alemanes en 1916 empezaron a aplicar este método. Fin de la pausa publicitaria. Respondiendo a la pregunta de Félix, que se suele decir, es decir, sí, instrucción recibían, pero ¿qué instrucción recibía un soldado en 1933 en el ejército belga? Aprendía a obedecer órdenes, a desfilar, a limpiar su fusil y a disparar. Bueno, punto. Como en España. Pues ya está, pero es que es eso, es decir, estamos hablando de 1930, es decir, ahí el pensamiento de que un soldado hiciese algo más que desfilar, cargar su fusil y disparar, todavía algunos oficiales seguían pensando en esas formaciones en las que se formaban primera línea de rodillas, segunda línea en pie y a disparar, como si fuesen época napoleónica. No es broma, todavía algunos oficiales seguían pensando que eso se podía volver a utilizar. Pero bueno, ese es el ejército belga, y entonces los artilleros, pues sí, sabían cómo disparar con un fusil, pero de tácticas, órdenes, despliegue y todo esto, pues no tenían ni puñetera idea. O sea, pero ni puñetera. O sea, no sabían nada. Por lo menos los de infantería lo habían estado practicando y podían hacer sus tácticas, fuesen efectivas o no. Pero aquí está donde empieza el problema. El fuerte estaba en secreto, todavía un montonazo de historias sobre el secreto, y una de las órdenes escritas es que nadie podía entrar en el fuerte si no pertenecía al fuerte. Vamos, lógico, ¿no? Vale. Hasta ahí bien. Estalla la guerra, los alemanes andan, entonces un grupo de la 4ª División de Infantería que estaba fuera, el equivalente acá no está muy claro si era una compañía o entre una sección reforzada y un batallón diezmado. Pero sabes, en el caos que había en ese momento nadie te puede decir. Pero quiso entrar y el mayor Jotrán les negó el acceso, porque nadie podía entrar si no estaba dentro. Bien, vale, pues...
No, o sea, perteneces tú al fuerte, no, pues te quedas fuera. Entonces, como estaban bombardeando los Stukas y en ese momento, a partir de las 6 de la mañana, empezaron a atacar los accesos al fuerte para impedir que llegasen tropas, pues esa compañía dijo, muy bien, o sea, muy bien, está muy bien que queremos ayudar, queremos entrar, pero si no me dejas entrar, yo me la aspiro que aquí están cayendo bombas. Bueno, claro. Obviamente, a ver, estar aquí para que te caiga el chaparrón no tiene Es que obviamente no, está cayendo el chaparrón, ahí cubierto, pero no me dejan entrar. No, es que aquí solo puede entrar gente del fuerte y ustedes de la infantería no pertenecen al fuerte. Pues sale, para afuera. Claro, lo que hicieron fue largarse. Pues bueno. Sí. Sí, o sea, lo que se te puede ocurrir en la cabeza y al que esté escuchando esto decir, sí, o sea, verdaderamente hay que ser cenutrio. Yo digo que en el último momento, pues eso, se transforma la cara del Jotran y resulta que es Skorseni y dice, él te ama. Somos todos Skrulls. O sea, es que no tiene sentido. Qué maldita guerra, qué maldita invasión secreta estaban librando los belgas contra sí mismos. O sea, esto es autosabotaje prácticamente, ¿no? Sí, están actuando en plan enfermedad autoinmune. Sí. Pues simplemente siguiendo las órdenes por escrito. Entonces, bueno, en total hubo, oficialmente, se reconoce que hubo 6 asaltos. Los alemanes dicen que no pasaron de 3, o sea, que solo contaron 3 ataques. Yo creo es que los otros 3 eran de los belgas contra sí mismos, como dice Antonio. Que seguro. Hay sospechas de que posiblemente los belgas acabaron disparando unos a otros. No se sabe exactamente, se sabe que los belgas, o posiblemente que al quinto intento, los que estaban asaltando decían que me voy a meter ya a pegar tiros aquí arriba, que voy a decir, oye, es que he visto a alguien disparando, y me vuelvo. Puede ser, o sea, en ese momento, en esa situación, nos encontramos que tenemos el problema de que Eben Emael sigue siendo, durante muchísimas décadas, fue la vergüenza de Bélgica. El fuerte más poderoso, el más grande, el que más dinero se ha invertido, se rinde en 30 horas. Ni siquiera es que se haya tomado, que se rindió. Y entonces, gente se ha llegado a pasar de familias que repudiaron a sus hijos por haber estado en Eben Emael y no haberlo defendido correctamente. Estamos hablando después eso de la suena guerra. muy japonés ya, ¿eh? O sea... Es que eso fue una vergüenza en aquellos momentos y entonces ha habido muchísimo silencio y muy pocos testigos de la época. Tengo poca gente y muy pocos se han atrevido a hablar del tema porque fue como es... Sí, eres de Eben Emael, lo peorcito. Los de Tancremont, por supuesto, gritando somos los mejores, aguantamos más incluso que los belgas, que el Estado belga, pero Eben Emael era una auténtica vergüenza nacional. Y falta muchísima información. Entonces, actualmente, pues sabemos algunas cosas, sabemos algunas informaciones, hay algo por escrito, pero el caos que representan esas 24 horas de asalto para los belgas es muchas veces simplemente... Es más, tenemos más información de los alemanes hablando de los belgas que de los belgas hablando de los belgas. Claro. Sí, bueno, eso tiene sentido, sí. Pero bueno, pues durante las siguientes 25 horas, Jotran intenta entrar en comunicación con alguien, intenta hacer algo. La única cosa que funciona es que la posición Vise 2 no ha sido atacada, está un poco más baja y tiene acceso desde su punto de vista, puede disparar contra los asaltos al sur del fuerte y lo realizan. Es decir, los alemanes intentan cruzar y se van a encontrar con bastantes pérdidas porque esos cañones pueden disparar. Esos dispararon. Luego la cúpula sur, como estaba supeditada al 155, pues tampoco recibía órdenes. Y como no recibía órdenes, pues improvisaba. Y de vez en cuando se levantaba, disparaba un poco y ya está. Y los alemanes dijeron, bueno, no están disparando en los puentes. Entonces ya lo dejamos. ¿Para qué meternos más en líos? Pues bueno, en fin. Sí, está ahí, nos la ha metido doblada, no nos hemos dado cuenta, se nos ha escapado dentro de lo que es el planteamiento. Y aquí hay una serie después, en la noche del 10 al 11 de mayo, los alemanes en comunicación ya con los miembros del batallón de ingenieros, Pionier Batallón 51, ingenieros número 51, 51º, saludos Esaú. Toma ya. Ya. Hay que impresionar al jefe. Pues intentaron cruzar el fuerte y el canal norte les estuvo impidiendo
cruzar porque tenían muy buen acceso para dispararles y había una serie de posiciones defensivas al otro lado. Entonces hubo una serie de coordinaciones en la que los alemanes desde arriba se coordinaron con estos y uno alemán que bajó desde el fuerte, cruzó el canal Alberto a nado, se pasó al otro lado, contactó con los alemanes que estaban llegando, casi le pegan un tiro porque no reconocían el uniforme. O sea, el uniforme de los paracaidistas era distinto, tenían un casco distinto, entonces casi se lo cargan. Y dice, no, que yo soy alemán. Ah, vale, perfecto. Y volvió a cruzar el canal Alberto Anado, volvió a subir al fuerte y volvió a ponerse en contacto con los paracaidistas arriba para coordinar los ataques. Sí, hay un grupo, fíjate, de belgas que sale de Wonk para intentar ayudar a los que están en Evenemal. Esos son los artilleros que tenían que entrar. Sí, dice, salieron 233, llegaron 15. O sea, ya no te digo más. O sea, acribillados por el camino, perdiéndose, no sabiendo por dónde iban. Y bueno, se les caen los Stukas encima. Es que es eso. O sea, los Stukas... Sí. Es que es eso, los Stukas lo que tenían es decir, sabemos que van a venir los refuerzos, pues entonces hay que bombardear en la parte de atrás para que no puedan llegar desde allí. Y para el que no lo sepa, o sea, Bonk está hay un buen paseíto hasta Ebenemael. Sí, sí. Hay un testimonio que es el del capellán de la fortaleza. Uy, a ver si lo tengo yo tirria. Sí, bueno, el del campo de fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Pues el capellán decía que en el block 1 todavía estaba funcionando el periscopio de la ametralladora. Entonces desde allí estaban viendo cómo venían los soldados que intentaban llegar desde Wonk, pero que estaban totalmente, cuando lo vieron, era derrengados, totalmente agotados. Decía que habían tardado 3 o 4 horas en recorrer la carretera, cuando normalmente pues sí que habrían tardado media hora, pero vamos, que les tomó como 8 veces más, y que les había pasado de todo por el camino, y algunos estaban ya al borde también del colapso nervioso. Entonces pues los enviaron inmediatamente a descansar. Entonces dices tú, vaya, nos van a venir muy bien estos, o sea, menos mal que habéis llegado. 5 kilómetros hay de camino, o sea, la mayor parte tienen que hacer 5 kilómetros a pie antes de llegar al fuerte. Increíble. Ya, es decir, ya os lo he dicho, estamos a 35 kilómetros de la frontera con Bélgica, con los alemanes, y estamos detrás de Holanda. Vamos a hacer las cosas con tranquilidad. Aquí estamos protegidos, estamos en la retaguardia. Madre mía. Sí, ya, exactamente eso, madre mía. En fin, un desastre. Sin comentarios. Bueno, total que vamos viendo como ya la cosa pues no tiene remedio. El hombre Yotran, anda pues como un gato sin nariz por la fortaleza, diciéndole a la gente, venga que hay que salir, venga que hay que salir. Ahora te salen 15, ahora te salen 10, ahora te salen 8, y los alemanes por lo único que hacen es pegan 4 tiros y los belgas no pueden salir. La puerta, que no está bloqueada, está cubierta por estos alemanes que se han fortificado como han podido en los sitios desde donde pueden controlar las escasas salidas que tienen los belgas. Entonces la cosa va pues como que muy chunga. Y el hombre, pues si tenía poco empaque, pues ahora ya se está quedando prácticamente sin ninguno. Es más, los belgas intentan varias veces abrir las puertas de seguridad. Todas las posiciones tienen unas puertas de seguridad en la parte inferior para evitar que si alguien toma la parte superior pueda entrar. Intentan varias veces y siempre son recibidos con granadas. Los alemanes se han atrincherado en la parte superior y asaltar hacia arriba en una escalera es de lo más difícil que existe. No es moco de pavo. Entonces cualquier intento de salir se queda en nada. Y aquí queda una especie de tablas. Los alemanes han conseguido desactivar el fuerte como fuerza de asalto, como fuerza de ataque para destrozar los puentes. Todo funciona y están muy tranquilos aquí. Y no se preocuparon muchísimo más, es decir, mantener la posición, evitar que esto... Witzig en persona, hablando con uno de mis instructores, que es el que lo tiene todo por escrito, le comentaba así de manera personal que el asalto de Ebenemael había sido un juego de niños. Que cuando estuvieron en Italia, cuando estuvieron en el frente del este, eso sí que había sido duro. Pero que esto había sido realmente muy sencillo. En 20 minutos habían terminado todo y se pasaron el resto del tiempo, pues, vigilando la posición, en posiciones defensivas, a un par de acciones aquí y allá, pero que por lo general, o sea, fue una operación, en palabras textuales de Witzig, muy sencilla.
Bueno, y Witzig además se lo había tomado con esa tranquilidad suya de llego. Bueno, he llegado en mi caballo galopando. Uy, lo de Witzig, la personalidad de Witzig es muy famoso porque llegamos a conocer a su hijo y su propio hijo decía a su padre que ese no sabía lo que era reír. Madre de Dios. El sargento Wenzel estaba en su puesto de mando en Mi-Nord. Había conseguido tomar sus dos objetivos, pero la información que tenía era poco clara. No sabía exactamente quién no había aterrizado. Faltaban varios planeadores. ¿Pero quién faltaba? ¿Qué es lo que se había atacado? Llevaba más de 2 horas intentando reiniciar el tema, cuando de repente la cúpula 120 empieza a girar. Maldita sea. Estamos en problemas, hay que desactivarla. Antes de que nadie pueda decir nada, el sargento Hawk, con uno de sus soldados, coge una carga hueca y se lanza a la carrera hacia la posición. Coloca la carga y la hace explotar. La torre ya no se mueve. Parece ser que la emergencia ha sido superada. En ese momento aterriza un nuevo planeador. ¿Uno de los que habían caído antes? No lo sé. Wenzel sale del puesto para ver quién es. Es el teniente. Se alegra de verle. Corre hacia él y le da la novedad. Todo bajo control, Herr Leutnant. Witzig, con mal humor, le responde: eso lo decido yo. Por lo que pasó en ese fuerte quedarán enfrentados el resto de su vida. Sí, tenía que ser. Yo no lo he conocido personalmente, pero he visto entrevistas de él. He conocido a personas que le han entrevistado. Conozco al guía que tiene todo esto apuntado, el que me ha contado todas estas historias, el que lo ha puesto todo por escrito, el que analiza esto, tiene 85 años ya el hombre. Es ex infante de marina belga y bombero. Por eso me llevo también con él. Ah, mira. Pues siempre intento sacarle cada historia, cada anécdota, de lo que él recibía, de lo que le contaba de lo que le contaba el otro, porque había entrevistado a todos los supervivientes y tiene en su cabeza información que es oro puro. Y estoy intentando ordeñarlo al máximo. Pues mira, claro, es que esas fuentes de información son mágicas. No, son mágicas, son fuentes. Sí, sí, pero es tan difícil encontrar algo a ese nivel que dices. Sí, por supuesto. Pues, y de la misma manera que hay que tomarlos, pues con toda la salvedad del mundo, porque claro, obviamente tienen una visión, ¿no? Es por lo menos una visión que es directa y es importante. Sí, sumando un montón de visiones, pues puedes ver una imagen mucho mejor. Entonces, personalmente de Witzig, que todo el mundo decía, en alemán se dice que se había tragado una escoba. Sí, de lo estirado que era. Por aquí se dice algo parecido. Sí, pero con el palo. Sí. Bueno, y también a veces no es por la boca, ahora que lo pienso. Sí, lo sé. Sí, pero es que me tenéis prohibido decir tacos y no quiero cubrir mi cupo. No, Witzig era bastante serio. Es más, estaba tan serio que realizó todo el asalto en Ebenemael con camisa y corbata. Vamos, como un Fremen en una fuente pública. Bueno, pues nada, pues bien, el panorama lo tenemos más o menos claro, ¿no? Entonces llegamos al 11 de mayo. Durante varias horas los alemanes han estado relativamente tranquilos, muy preocupados porque los alemanes tenían que haber llegado sus refuerzos directamente el día 10 de mayo, pero los holandeses, sorprendentemente, han sido más efectivos y han volado los 3 puentes de Maastricht. Entonces han detenido el avance alemán por 24 horas. Los alemanes consiguen llegar hasta allí, llegan a mandar, y adivinad quién aterriza allí. Wolfram, nuestro amigo Wolfram. No me digas. Von Richthofen. Oh, cielos. El primísimo. Sí, el primísimo. El cabrón bombardeador de ciudades. Sí. El que no se cortaba un pelo en nada. Pues ese le gustaba aterrizar y decir: si una ciudad es tomada, al día siguiente quiero tener pistas de aterrizaje en esa zona. Bueno, a ver.
le gustaba bombardear, pues como Downing, ¿no? Eso, pero es decir, era pragmático. Downey decir, no bombardeaba. Mandaba. Downey no bombardeaba, era bombardero Harris. No. Harris. Downey estaba en el mando de caza, no podía bombardear. No sé, nunca sabré si tenía ganas o no de hacerlo, pero. Yo de barcos no sé, o sea que. Pues eso, Harris. Harris es el. Bombardero Harris, sí, es verdad, sí. Pero bueno. Bombardero Harris es el experto en decoración interior estilo minimalista. Sí, es el hombre que creía que se podía ganar la guerra sin más que eso, lanzar aviones hasta que alguien pidiera basta, pero bueno. El bombardeo basta. Pero bueno, resulta que aterrizan allí, tiene una conversación y se larga directamente, pero simplemente voy a decir, he aterrizado. Y recibe las órdenes, a las 9:15 aparecen ya los batallones de la infantería del regimiento 151 y de los ingenieros del 51 batallón. Y, Dios, es que más no eso. Es que si lo tengo respondido en alemán y si lo digo en castellano suena rarísimo. Claro. Pero bueno, da igual. Vosotros me entendéis. Y el oyente también. Pues bueno, llegan por fin y reciben la orden de retirarse. Y volver a Maastricht. A pie. Wow. Pero claro, dice, vale, perfecto, a pie. Y entonces están todos estos ingenieros y decir, oye, que nos han sobrado unos 400 kilos de explosivos, que podían ser 600, que podían ser 1 tonelada. No sabemos cuánto les sobraba, pero les sobraba mucho. ¿Y qué se hace? Oye, esto no lo podemos dejar aquí, son armas secretas. Ya, perfecto. Pero tú quieres llevarte todo esto encima a cuestas hasta que volvamos. De las fotos que tenemos de ellos volviendo, no cargaban nada. ¿Ah? Absolutamente nada. Iban totalmente limpios. Pues ¿qué se le ocurre a Arendt y a otros 2 más? Decir, oye, pues vamos a quemarlo. No fastidies. ¿En serio? Vamos a quemarlo. ¿No? Bueno, quemarlo estoy diciendo, vamos a reventar algo. Sí, como así. Oye, vamos a ver, todos los militares dicen, o sea, si tengo que cargar con explosivos, mejor hago explotar algo, me divierto y no tengo que cargarlo. Bueno, a ver, cargar explosivos pues es un poco arriesgado, ¿no? Precisamente, pues, es muy arriesgado, es muy cansado. Busquémonos un objetivo. Arendt, aquí hay controversia, no estaba solo. Lo que pasa es que no se sabe exactamente si con un par de compañeros o con un par de prisioneros se va a la parte inferior de Maastricht 1 y coloca una carga hueca de manera vertical apoyada en la puerta. Wenzel y Heidemann colocan en el Minor y Missouri también explosivos en la parte superior y en cúpula norte. Siempre los colocan, no sabemos exactamente cómo los colocaron, pero colocaron explosivos, o sea, todo lo que les sobraba. Podía ser 3 cargas de 3 kilos, como podía ser 300 kilos, no lo sabemos. Ellos no lo quieren reconocer, nunca han querido dar información exacta de cuánto había, pero fue mucho. Y entonces a Arendt se le ocurre esa idea de colocar la carga hueca apoyada en la puerta. Era una puerta de acero de aproximadamente 4 centímetros de espesor, blindada dentro de un marco blindado. Detrás había una serie de vigas de acero, como las vigas de acero estas en forma de H. Sí. De sección. Sí, estas de sección en H, sí. Pues había una pared completa de estas vigas para proteger. Aproximadamente eran de unos 15 centímetros, o sea, muy resistentes. Todo eso envuelto en cemento para evitar sujeto con cemento. Y después aproximadamente vamos a 1,5 metros de sacos de arena. Y después una segunda puerta para bloquearlo. Pues él coloca la carga hueca ahí, como mínimo una carga hueca, y le pone una mecha de 1 minuto. Porque tiene que salir de ahí corriendo por patas para arriba. Y os garantizo que tuvo que correr como el viento. Coloca la carga, sale para arriba y tras 1 minuto explota. La explosión es tan fuerte que revienta toda la puerta, hace desaparecer todo. La temperatura que se alcanza es mínimo 2500 grados. ¿Y por qué sabemos que es 2500 grados? Porque la arena se cristalizó. Está todavía en la pared, se ve cómo está cristalizada y pegada a la pared, derretida. Madre mía. Los 4 soldados que estaban de guardia detrás automáticamente mueren. Y la explosión es tan fuerte que retumba todo el fuerte y en una distancia de medido 1,1 kilómetros de túneles
Un soldado es lanzado contra la pared y muere por la explosión. Es decir, que es una explosión brutal. Por eso dicen algunos que podría ser que fuesen más de esos 50 kilos. La cuestión es que es absolutamente abrumadora, todo el fuerte. Y los belgas se encuentran, Dios, ¿qué ha pasado? No saben lo que ha pasado, simplemente hay una explosión muy, muy fuerte. Y en la enfermería, que ya tenían una enfermería muy pequeña, estaba pensado para muy poca gente, tenían ya como mínimo 25 muertos, 20 y tantos muertos, ¿no? ¿Cuántos eran? 29, ahora mismo me acuerdo la cifra exacta, tenían unos cuantos muertos y un centenar de heridos, puesto más de lo que tenían calculado. Es una enfermería con 8 camas, con eso os lo digo todo. Se oye la inmensa explosión que tuvo lugar exactamente 22 metros por encima de ellos. Así es como las cosas. Y 3 minutos después, 3-4 minutos después, dependiendo, o sea, la percepción de la gente en ese momento, empieza a olerse gas, ¿cómo se dice? Olor de cloro a través de la ventilación. Adiós. El soldado Lebeau yacía en una de las camas del hospital. Tenía suerte, porque con sus gravísimas quemaduras tenía derecho a usar una cama. Había más de 20 heridos graves, más de 50 leves, y solo Dios sabe cuántos muertos. Llevaban casi 30 horas allí tumbados, intentando sobrevivir, mientras el doctor hacía lo que podía. Nadie sabía lo que había pasado, nadie les contaba nada. Solo oían las explosiones y las historias de los que habían intentado atacar a la parte superior del fuerte. Hablaban de diablos, de soldados alemanes que se movían de un lado para otro, como sombras, y que los habían detenido varias veces. El miedo cundía. Llevamos ya 30 horas tumbados y no pasa nada. De repente, una terrible explosión, todo el fuego, cae polvo por todas partes. La gente se queda lívida. Han entrado los alemanes, han hecho agujero, ha alcanzado a una posición el depósito de municiones. Un soldado empieza a gritar: ¡Cloro! ¡Cloro! ¡Se huele a cloro! El pánico cunde. Todos los soldados se echaron a correr. Entonces, los libros belgas dicen que los soldados estaban agitados y fueron a pedirle cuentas al comandante, decir que había que rendirse. Eso me parece a mí la exageración, o sea, lo contrario de exageración, Sí, intentar eso. Intentar vender esto. Exacto. Yo personalmente creo realmente que estalló un motín ahí. Se largaron todos corriendo, echaron por patas, están metiendo gas aquí dentro, porque la mitad de la dotación eran gente de más de 40 años que habían vivido la Primera Guerra Mundial y conocían el tema gases. Entonces salieron todos, le exigieron a Jotran que se rindiese. En los libros dice que Jotran lo discutió con sus oficiales y aceptó rendirse. Nuevamente, es un poco yo creo que lo intentaban vender bien, o decir que o se rendía o lo colgaban. Yo tengo aquí una aliada bastante grande que parece que se lía porque él le intenta reunir refuerzos para ocupar las barricadas que han sido desocupadas por los ataques de los alemanes, por estas explosiones y demás. Y según va mandando gente, ninguno llega porque se van escaqueando. Eso es esa historia, por ejemplo, existe, pero hay bastantes discusiones y no la consideramos confirmada. Posible, pero no hay confirmación de eso. Entonces, parece ser que Jotran llega un momento en el que le pide al cuartel general, a sus oficiales superiores en Lieja, que oye, que vamos a ver qué hay de todo esto, mirad lo que pasa, necesitamos tal, los otros le dicen que no va a haber apoyo. Y entonces parece ser que consigue ponerse en contacto con el comandante del tercer cuerpo, que es el teniente general Godefroy de Crae, y con el general Jadot, que es el comandante de la artillería
que está distribuida ahí en el fuerte de Benemed. Y bueno, pues está comentando cómo está la cosa, él les pide permiso para rendirse y los otros le dicen que si se tiene que rendir, que sea él el que tome la decisión, porque ellos no tienen lo que hay que tener para decir que la mejor fortaleza que tienen en ese momento los belgas se tiene que rendir así a la primera de cambio. Entonces, Jotran coge a los oficiales que tiene bajo su mando, los reúne, les lee el artículo 51 del reglamento de defensa oficial del fuerte, que dice algo así como: la rendición del fuerte no está justificada a menos que se den uno de las dos siguientes circunstancias. Primero, todos los medios defensivos del fuerte y su personal no son reparables ni tampoco útiles. Y segundo lugar, cuando todos los medios de subsistencia de la guarnición se hayan terminado. Entonces dice, vamos a ver, ¿ustedes qué es lo que opinan? Y claro, sus oficiales, que hasta ahora han estado pues cada uno en su puesto y aguantando las caniculares, le dicen, mejor nos rendimos, ¿no? Y él se queda un poco sorprendido, dice, aunque no sé si a ver, si les lees el artículo 51 y se lo dices así, ¿no estás como diciendo guiño, guiño, codo, codo? O sea... Es que precisamente es eso, ese es el relato oficial. Ese es el relato que se cuenta en los libros de Bélgica, pero casi ninguno de nosotros lo cree realmente. El problema es que tampoco hay nadie que puede llevarle la contraria, porque Jotran desapareció de los anales del ejército belga en 1948. Fue ascendido de mayor a teniente coronel y luego desapareció. Bueno. Se descubrió su tumba hace pocos años. Y era una tumba normal, quiero decir, no le habían puesto un abrigo de cemento y lo habían lanzado con los peces, como en El Padrino o algo de esto, porque... Aquí llega una teoría, y es que los que han estado en el ejército belga, los más antiguos, decían, cuando alguien desaparece es que le han dado una opción de una salida honrosa. Tenemos a teniente coronel, estilo Rommel. Una pistola con una sola bala, sí. Sí, ese tipo de cosas. Es lo que se supone. Ahora están varios del fuerte intentando convencer a la familia del comandante de poder exhumar el cadáver y descubrir de qué murió. Ay. A ver, no sé, yo esto raya un poquito en el morbo. Me explico. Yo creo que con el dato llega. El dato de que en el 48 pues desapareció del escenario, ya está. No creo que a nivel histórico aporte nada el hecho de saber de qué murió. Es nuevamente... Pudo morir de una úlcera de estómago. Sí, puede ser. Lo que pasa es que el hecho de que estuviese desaparecido se convirtió en el gran misterio del fuerte de Benemed, donde acabó Paror. Entonces hay mucha gente que todavía está diciendo, no, si no queremos mancillarle, no queremos insultarle, simplemente queremos saber la verdad porque falta información. Entonces, desenterrar no, pero por lo menos encontrar a quien le hizo la autopsia o algún informe o algo parecido, porque realmente desapareció y se ha descubierto ya su tumba hace muy poco tiempo. O sea, desde que se descubrió su tumba, pues un mes después de que empezara yo, es decir, hace año y medio, más o menos. Sí. No sé. Ya digo, es meterse en el morbo, es decir, cuánto tiempo tiene que pasar para que luego en un cadáver se pueda considerarnos morboso de desenterrarlo, como por ejemplo una momia, o no. No por el hecho de desenterrarlo, sino que realmente, ¿qué aporta? O sea, ¿qué aporta a la historia? Esto es una apreciación absolutamente personal, ¿eh? Lo digo ahí. ¿Qué aporta a la historia saber de qué murió ese hombre cuando ya se sabe que estaba inmerso en la ignominia y que obviamente no iba a ser recordado en los libros de historia para bien? No sé. Puede ser. Una de las cosas es, por ejemplo, los belgas que me parece un poco gratuito. Yo, o sea, lo digo como fuente documental. Pues a mí no me aportaría nada. A mí tampoco. Salvo para un relato. O sea, no quiero hacer una novela de este hombre. A mí tampoco me parece interesante. Es decir, de que murió, ¿no? Sí, vamos a ver. Sencillamente, a ver, yo tengo el punto de vista de que este hombre pues hizo muchas tonterías, cometió muchos errores, pero también le pusieron en una situación imposible llegado el momento en la que, pues sea como sea,
ha cargado con muchas cosas que seguramente no son culpa suya. Y si de Pero va en verdad, el cargo, ojo, eso va en el cargo. si de verdad de alguna manera alguien le incitó a que se quitara la vida, yo creo que esto se tendría que saber y decirle. Pero no se sabe, pero no creo que se sepa por ese análisis. Es decir, imagínate que no se pega un tiro, que se tomó cianuro. Por Yo lo qué sé, menos me cual- gustaría no sé, que no la sé. gente que es capaz de hacer esas cosas, de quitarse el muerto y ponérselo a otro y obligar a alguien a cargar con toda la culpa, se lo tenga que pensar, que sepa que tarde o temprano pues va a haber alguien que va a buscarle las cosquillas y va No, a no se lo intentar piensan. informarse. No se lo piensan. Eso, Yo creo que, perdona, me resulta ingenuo. Me resulta sí, ingenuo. Ojalá, soy ingenuo, ojalá. pero paso de la Sí, impunidad, ya o lo sea, sé. no. Ojalá fuera así. Ojalá realmente estos que, pues eso, como Nerón diciéndole a Seneca, "Oye, es que, mira, me resultas incómodo, haz el favor". Y el hombre, pues aceptándolo, ¿no? Y esto igual, no sé, creo que lo que realmente, no sé, un juicio, eso sí que hubiera, aunque no hubiera aclarado nada, hubiera sido por lo menos, no digo honroso porque no hay honroso, pero no sé, a mí no, personalmente no me aporta nada la historia de este hombre. Lo que Porque pasa es el mal que estaba hecho, las malas decisiones estaban tomadas, no solamente suyas, sino de todo el Estado Mayor. Ujú. Que, Pero cuando es una culpa que yo creo que evidentemente esto hay toda una serie de errores, es decir, que los artilleros estén mal entrenados, que las cúpulas tengan tan poca capacidad de visión, que no haya una fuerza de cobertura cerca que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, que el entrenamiento haya hecho que esta gente sean unos inútiles esperando que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Todo esto son una serie de errores que no tenía por qué cargar este señor. Que habrá habido oficiales alemanes absolutamente inútiles o que se le rompe el cable de acero del planeador y llegan tarde, pero el tío que está al mando de la parte que quede en pie de la operación retoma el testigo y se pone en marcha. Y esto es lo que tenían que haber aprendido. Me parece terrible que haya gente lo bastante poderosa como para hacerle a alguien la vida imposible hasta si es verdad, que no lo sabemos tampoco, que igual pues el hombre coge un cólico, pero un cólico miserere y se quedó en el sitio. el cólico miserere siempre me pareció fascinante. Fascinante ese término, ¿no? Sí, ese término es uno de mis favoritos. Como en Inglaterra, ¿no? Que estaba el término, se ha muerto de planetas, ¿no? Ha muerto por planetas. Sí. Pues una cosa de esas, ¿no? Pues igual le dio un lirili y se quedó ahí. Pero que sea por lo que sea, a mí me parece tremendo que haya gente que diga, pues nos podemos marchar de rosita gracias a que alguien va a cargar con el mochuelo y muerto el perro se acabó la rabia. Me parece tristísimo y ya te digo. Sí, bueno, que no, yo eso no lo discuto, pero En ese sentido sí que a mí sí que me gustaría saber si al final el hombre pues le pusieron mirando a ronda o si el colega cogió y por su propia voluntad o por una enfermedad malísima que había pillado, pues murió. Mira, yo te digo, cargando con la pena. Que es... he dicho antes lo de ingenuidad y ahora mismo soy yo la que peco de ingenuidad, diciendo que ojalá todas las personas que actúan de esa manera y que ocasionan tales agravios, ¿no? y problemas y muertes y catástrofes a sus países, y ahora mismo pues esto sirve para Bélgica, para Francia, para Alemania, para España, para todo eso, justo en el momento antes de morir, ya sea por el cólico miserere, porque se tomen cianuro en el café como los 3 maridos de la otra, o lo que sea, sean conscientes de lo que han hecho. Y para mí ya está. Sí, eso mira, me sumo. Aquí tengo que decir que eso también una de las cosas que hay es que dentro de la cultura belga hasta 1995, o sea, seguía siendo bien y mal una auténtica vergüenza. Entonces la gente sí intenta defender que realmente Jotran se encontró en una situación con la que ningún otro general, comandante o otro se había encontrado antes. Entonces fue muy sencillo para todo el mundo echarle la bronca y dejarlo vendido a él como culpable de todo lo que había pasado. Y que le forzasen al suicidio. Entonces, quieren saberlo. Entonces, a ellos, Sí. por ejemplo, puede decir
desde vuestro punto de vista, pues sí, se puede entender que quiero buscar. A mí personalmente soy solamente guía, me basta la historia de decir... Claro, claro. No, Evidentemente. y tú lo que tienes que decir es precisamente eso, o sea, dar la misma información que acabas de decir. Pues ahora hay gente interesada en saber si efectivamente este hombre pues se suicidó o tal. Y efectivamente, y ya está, o sea, no es tomar ninguna posición, es simplemente Gustavo, decir lo que hay. eres la parte más Claro. importante de todo esto, que es el mensajero. Eso, O sea, exactamente. No, ¿qué quieres que te no diga? Pero bueno. pero ahora mismo me estaba suponiendo a mí pues un dilema moral que no sé yo, pues porque me ha dado por ahí, ¿no? Pero Pero que bueno. Alguien tiene que conservar la moral y ser la brújula, el compás moral Eso de este grupo de desalmados historiadores. Oye, sin corazón ni moral. Y te lo digo en serio, no podíamos haber buscado a nadie mejor, pero aparte, me parece muy bien. Aparte de eso, razonemos que este hombre, por el hecho de que yo haga ahora una encendida defensa de su figura, no quiere decir que fuera el cuchillo más afilado del cajón, ni que estuviera en el lugar adecuado. O sea, evidentemente este señor podría haberlo hecho mucho mejor y metió la pata hasta el garganchón en 20.000 ocasiones a lo largo de solamente esas pocas horas de batalla. Pero bueno, digo yo que bueno, la historia termina de una manera así como muy, no sé. Es que estamos todavía no he terminado, vamos a decir, hemos tenido que tener pausa sobre Jotun. La historia oficial dice lo que tú habías dicho exactamente. Yo soy de la opinión de que eso es demasiado ordenado y demasiado tranquilo y demasiado pausado para justificar que la gente, o sea, estuviese totalmente aterrada con el tipo del gas y saliese. ¿Qué es lo que había pasado? Y aquí está. Resulta que el fuerte tenía un par de errores de diseño, había sido un experimento, había muchas cosas donde se probaron cosas antes de construir los fuertes de vanguardia, y una de ellas es que se había calculado mal las cantidades de almacenaje. Un fuerte tenía que aguantar completamente autónomo durante un mes, pero los depósitos de carbón, de gasolina, el mazut que habíamos hablado, eran insuficientes, por lo tanto, hay fotos donde se ven que mucho de lo que era necesario para mantener el fuerte estaba acumulado a lo largo de los pasillos. ¿Y qué habíamos tenido en los retretes para que el olor son retretes químicos? No fastidies. ¿Qué había? ¿Serio? En retretes químicos, claro. O sea, ¿Y habían puesto cloro ahí dentro? Habían puesto cloruro de cal. Ay, Dios mío. Entonces, todos los pasillos, en la parte de abajo, había una serie de depósitos de cloruro de cal, son unos cuantos barriles. Cuando tuvo la explosión, a 2500 grados, se vaporizó todo. Y un ingeniero que había tenido la maravillosa idea, era un fuerte a prueba de gas, o sea, todas las puertas estaban guardadas, todas las puertas eran selladas herméticamente, había una serie de filtros, con todo esto estaba muy bien. Pero un ingeniero, y cada vez que hago la visita siempre pongo a por ir a los ingenieros, también se equivocó y dice, hace falta más aire para los motores. Lo que os conté de hacer un agujero a la pared, claro. Pues ese agujero pasaba directamente hasta la zona insegura. Por lo tanto, todo ese gas de cloro, que no era cloro, simplemente era cloruro de cal, pero olía a cloro, se coló a través del sistema de ventilación, llegó a los motores y eso lo empujaron en todo el sistema de ventilación. Por lo tanto, toda la dotación del fuerte creyó que los alemanes estaban usando gas y exigieron la rendición del fuerte. Pero, a ver, lógico, si la mayor parte de esos, como decías tú, tenían una determinada edad y habían olido y sentido el peligro en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, como para decir, bueno, no, a lo mejor, ahora que lo recuerdo, los váteres tienen... Tiene cloruro de cal, claro. Tiene cloruro de cal. Tú tranquilo, será eso. Debe ser eso, que se ha vaporizado con la temperatura de explosión. Tranquilidad, no, obviamente. Obviamente no. Y eso es lo que realmente pasó, el fuerte. Los paracaidistas se retiraron realmente ha sido rendición por váter. Sí. Ya. Por váter. Vale. Pues después de esta terrible historia sobre por qué no usaremos pato VC dentro del inodoro en lugar de cloruro de cal, que bueno, en fin, no voy a decir más. Era Mr. Proper, en serio. Pues visto lo visto y que no había suficiente zotal ahí en Bélgica para hacer las cosas como Dios manda,
este hombre pues toma un poco como esa decisión, porque en realidad si tú te pones delante de tus oficiales, te pones a leerles el artículo 51, quiere decir que le estás diciendo, estoy buscando a ver si nos podemos rendir. O sea, vamos, yo lo tendría claro. A mí si me dicen, si me reúne mi comandante y me dice, vamos a luchar hasta la muerte, chicos, y esto va a ser nuestra gloria maravillosa. Es una cosa, si llega y me empieza a leer, según el artículo 51, nos podemos rendir en caso de que... ¿No había dicho ya que Jotron era relativamente bastante burocrático? Sí, tiene pinta. No, o sea, todo el recorrido hasta ahora no ha tenido nada que ver con la burocracia, en absoluto. Jolín, anda que no hay papeleo. Okay. No, precisamente, no era el... Si ya el ejército belga no era... O sea, los ejércitos de aquella época no eran famosos por tener oficiales con ímpetu ni con iniciativa, Jotron era hijo perfecto del sistema de entrenamiento. Era burocrático hasta la última letra. Bueno, pues entonces, claro, aquí hacen una rendición formal, pero lo primero es destruir todo lo que pueda caer en manos de los alemanes, ¿no? ¡Ajá! Tú sabes la historia, por eso te querías llevar a la trampa. ¡Era una trampa! No, era una trampa. No hubo rendición, el rendido fuerte nunca se rindió. Nuevamente volvemos a la situación, Jotron decide rendirse, entonces se acerca al fuerte, a la puerta, saca bandera blanca y dice, vamos a negociar los aspectos de la rendición. Y retiran el puente, ponen otra vez el puente, que hay un puente no levadizo, sino retirable de un lado hacia otro, para que pueda él salir con sus oficiales y envía negociar. a un tal capitán Bamek, ¿no? Que aguante, que vaya con uno que le aguante la bandera y se la juegue, ¿no? No sabía su nombre, o sea, hasta ese punto no me he aprendido toda la historia de memoria, te la sabes mejor tú con los nombres. No, es el capellán, es tu amigo el capellán. Me cago en su puta madre. Anda, mira tú, el del partido de fútbol. ¿Quién me lo cuenta? Sí, eso. No, sí, es que, no, vale, perfecto. ¿Por dónde íbamos? Sí, pues sí. Salen para afuera para entregar el fuerte, pero en el estrés de la situación, como sea, cuando van a retirar el puente después de salir Jotron, no lo retiran completamente, sino que se queda a la mitad. Y hay dos pioneros, qué manía, dos ingenieros, se me queda la palabra alemana, dos ingenieros de infantería que ven la oportunidad, se cuelan detrás de él sin que se den cuenta, desde el otro lado, se cuelan dentro y se encuentran con toda la dotación del fuerte a lo largo del pasillo. Y dice, señores, para afuera. Y Jotron, que está en ese momento discutiendo, saludando el protocolo, muy buenos días, soy el comandante Jotron, hemos venido a discutir las condiciones de rendición, y de repente se da la vuelta y ve que toda su dotación sale corriendo del fuerte. Todo. Madre mía, eso es una película de Buster Keaton. Entonces, oficialmente, el fuerte Weimar nunca se rindió. ¿Alguien pasó por al lado de Jotron diciendo, ahí te quedas? Pues poco más o menos. Es que, de verdad. Es que esa escena es realmente decir, cuando los soldados recibieron la orden de los alemanes, todos para afuera, y todos obedecieron como ovejas, para mí está clarísimo que en ese momento la moral del fuerte había desaparecido. Es decir, no existía. O sea, no es el hecho de decir que Jotron estaba intentando mantener algo, sino sencillamente que se encontraba con una dotación que no tenía absolutamente ninguna moral, no se le cabía de combate, habían perdido muchísimos compañeros, estaban sordos, con falta de aire, o sea, todo lo que podía haber salido mal les había salido mal, y sobre todo la falta de conocimiento de lo que pasaba afuera había pesado muy gravemente. Y eso fue eso, cuando dos soldados alemanes entran y dicen, venga, todos para afuera, y ni siquiera en belga, sino que en alemán, no necesitaron decirlo dos veces, salieron todos a la carrera. Pues sí, tiene pinta de que, o sea, se habían leído todos el artículo 51, vamos. Sí, ya.
La mitad de la dotación no sabía ni leer, eran analfabetos. Estamos hablando de los años 30. Madre cordero. La munición del fuerte Benemal estaba codificada por colores, porque la mayor parte de los soldados no tenían ni idea de leer o escribir, entonces se les indicaba con colores cómo rellenar la munición. No voy a hacer ningún comentario porque ya sabéis que es fama, por ejemplo, de lo mal que estaba en España en esa época también y qué tal y que todo eso. Y dices, bueno, es que realmente era un mal general. La incultura en toda Europa era algo que nos parecería absolutamente alucinante hoy en día. Pero sí, es verdad, que hubiera un 40% de población analfabeta no era extraño en el viejo continente. Los españoles hemos tenido durante muchísimos años los mejores índices de alfabetización. Luego nos alcanzaron los alemanes durante el siglo XVIII y XIX. Y ahí consiguieron aumentar la alfabetización hasta tal punto que para 1900 casi el 90% de la población alemana estaba alfabetizada. Por lo menos sabían leer o escribir. No, tenían unos cargos muy intentando, se dieron cuenta. Esos pausa publicitaria, lo explico en mi serie de infantería, antes de la pausa publicitaria, habían conseguido, por interés militar, que un soldado necesitaba leer y escribir simplemente para que pudiese ser buen soldado. Punto. Entonces la alfabetización se había promocionado por el ejército porque les interesaba tener soldados que leyesen y escribiesen. O sea, la proporción de alfabetización de Alemania era muy alta, pero simplemente por el propio interés del ejército. Tiene sentido. Ha pasado en más sitios, pero ya hablaremos de eso cuando hablemos de esos otros sitios también. De momento, pues vamos, tenemos aquí a estos señores belgas que están, pues ya hemos visto, como que muy contentos de rendirse prácticamente y que te dejan con un sabor de boca extraño, ¿no? Bastante. Ahora puedo decirlo y me lo voy a hacer, me voy a atrever. Lo voy a decir. Tú sabes lo que hicieron esos soldados, ¿no? No, cuenta. Esos dos soldados echaron a todos los balones fuera. A todos los balones. Es decir, se acabó. Lo tenía que soltar. Bueno, se pusieron flamenco, vamos. De verdad, o sea, cuidado. Antes lo había arreglado Antonio, ahora ya la ha cagado. Ya, sí. No, si la autopsia la van a tener que hacer a mí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Bueno, por la muerte. O sea, bueno. ¿Por qué ha muerto? Chiste malo. O sea. Bueno, pues sí, podría ser. Eso no, ¿cómo que podría ser? O sea, estamos en ello. No digo más. Que te deje de reír, que es verdad. Pues nada, y hasta aquí el asalto de Benembae. Bueno, la verdad es que si hablamos sobre gente muerta, caen bastantes personas, pero comparativamente con lo que hubiera sido un asalto frontal o al estilo clásico con un combate gran guerrista. No, eso fue eso. Los belgas salieron con 26 muertos y unos 250 heridos de diversa gravedad. Los alemanes tuvieron 6 muertos y 25 heridos. O sea, la proporción incluso salen los alemanes casi igual que lo de los belgas. Sí, porque eran muy poquitos. Sí, o sea, llegaron 75 al fuerte de la parte superior. O sea, saquemos cuentas de que en realidad han sido pues menos de 80 soldados los que han conseguido poner patas arriba la joya de la corona de la defensa belga, derrotando unas tropas muy superiores en cualquier aspecto. O sea, son soldados armados a la ligera, son gente que tiene que llegar desde el aire y que llegan pues con un cierto grado de dispersión y que obviamente pues no era de esperar que soldados perfectamente atrincherados, que estaban entrenados para manejar el material que tenían, que se suponía que estaban preparados y que tenían una defensa planificada y que tenían todo el apoyo del mundo alrededor, pues de repente se hayan quedado en unas fortificaciones colosales, pues prácticamente prisioneros de sus propias defensas y sin hacer una lucha efectiva, digamos. Sí, es que ese era el objetivo. Los alemanes nunca quisieron conquistar el fuerte, no era sino simplemente desactivarlo como fuerza de ataque. Y ya está. Pero eso es algo que no se les cruzó la idea a Jotron y los que estaban dentro del fuerte que quisiesen. Para ellos seguían con la idea de que los alemanes querían entrar. Entonces es dos tipos distintos de pensamiento. Y al final yo creo que el otro va a hacer lo que sea, pero no va a hacer eso porque si yo creo que va a hacer esto, va a hacer lo otro y ya nos metemos en pensamientos complicados.
Ya son cosas demasiado liadas, quizá. ¿Quién sabe lo que se le pasó por la cabeza y otra en ese momento? No tenemos su testimonio, no tenemos ni siquiera un triste diario de él que hubiese sido, o sea, ya es el cabeza de turco de la historia, se comió todo el marrón, pero hubiese sido genial poder hablar con él o por lo menos recuperar. Seguimos soñando, o sea, es el sueño húmedo de todos los guías que algún día aparezca en el jardín de su casa, de su Claro. nieta, o que aparezca un diario en el que, o una carta de despedida o cualquier cosa, donde podamos descubrir algo, pero no lo tenemos. O sea, Sería alucinante, pero bueno, de momento lo que nos queda es eso, es esa tremenda batalla que mientras tanto la gente que está en los búnkers que tienen que defender los puentes y demás han tenido también su batalla, su historia y eso pues igual es otro combate distinto, aunque también sean paracaidistas y gente que ha llegado en planeadores los que van a tener que combatir. Y es una batalla que a ratos es encarnizada y a ratos también dices, pues esto, pues vaya, pues hemos llegado aquí y no había y ya nadie. está. Pues, A ver, obviamente, pero fueron bastante efectivos y se encontraron con un ejército belga, ya he dicho, que salvo Encane, que les avisó Jotran, o sea, eso hay que reconocérselo, y consiguió que las Encane se montase una buena defensa. El resto de las situaciones estaban totalmente superadas por las circunstancias, no había habido declaración de guerra y se encontraron de repente en esa situación y aunque estaban preparados para la defensa y esperaban que podía pasar, fue mucho más rápido de lo que ellos podían asimilar. Es decir, que en 3 minutos tengas tú una sección completa de paracaidistas alemanes con ametralladores MG disparándote desde el suelo, pues es algo que ellos jamás hubiesen podido imaginar. evidentemente. Era algo que no estaba dentro de los... Tú fíjate que, por ejemplo, es curioso porque los holandeses sí que habían estado preparándose porque tenían miedo de que les atacaran con paracaidistas. O sea, Habían aprendido de Noruega. habían visto lo que había pasado en Noruega, que tenemos el podcast que hicimos sobre, que está para fans, ¿no? Sobre la Fuerza Aérea holandesa. El coronel que mandaba la Fuerza Aérea holandesa tenía clarísimo que había un riesgo muy grande de que les atacaran con paracaídas. Y un dato curioso y tonto, uno de los planeadores se desvía, un transporte Junker Ju-52 se desvía, pasa sobre el territorio holandés y los holandeses lo acribillan con la antiaérea. O sea, estaban bastante más preparados que los belgas, siendo que no tenían ni material, ni personal, ni nada, ni estaban en absoluto en consonancia. Los belgas tenían mucho más material, tenían muchas mejores fortificaciones, tenían una política más agresiva, digamos, y sin embargo, pues estaban peor preparados a nivel de eso, de mando y de estrategia de lo que estaban los holandeses. Lo cual, pues nos dice, si se hubieran combinado... Se puede entender que esa pasividad fuera también un poquito por esa neutralidad activa que tenían ellos y que no, nosotros estamos aquí, estamos entre Francia y Alemania, pero pasamos el tema, por favor, respetarnos, al final ni respetar ni nada. Y los holandeses ya sabíamos que le habían visto las orejas al lobo y con esas el tema de beneficios no les valían. Esos Ferengi... Entonces, No. al final, los pantrados poco pudieron hacer. Bueno, pero sí, esos pantrados maravillosos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo, pues nos paramos a pensar y decimos, se podrían haber hecho las cosas mucho mejor y había habido muchos fallos que, ¿verdad? Como has estado contándonos, se habían ido acumulando a lo largo todo lo pasado. Pero claro, es lo que dices justo. A todo lo pasado ahora ya, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, la intención lo vamos a hacer. Los belgas demostraron tener mucho valor en situaciones en las que no estuvieron superados. De hecho, por ejemplo, Tancremont o la defensa de Aubin-Neufchâteau y algunos otros sitios demostraron tener un valor a mucho nivel. En las Ardenas, o sea, en diversos aspectos, los belgas, digamos que estaban preparados. Perdieron la guerra en la cabeza de sus generales. Sí, y en la política que habían estado llevando de adquisición de material y en la estrategia que habían llevado los distintos gobiernos. Hay muchas causas, porque al final eso, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que la victoria tiene muchos padres y la derrota huérfana, y sin embargo suele ser al revés. Pues bueno, yo veo que se nos ha quedado pues un programa
pues más que interesante, chulísimo y con su parte épica y sus intríngulis personales también, su lado humano, que esto muchas veces se pierde de vista cuando estás hablando de algo como es esto. Parece que nos quedamos en la peliculita y nos perdemos el factor de esas personas que estaban ahí y que tenían sus razones a lo mejor para actuar de esa manera, para hacer lo que hicieron en ese momento y que bueno, pues nos has puesto en línea de una manera magnífica. O sea que muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que ha estado genial. ¿Querrías Me añadir alguna alegro. cosa más? Bueno, es que hay demasiado, o sea, no puedo. O sea, si me empiezo a contar, pues son un podcast de 10 horas. Hay 1000 cosas para contar, chistes, anécdotas, cosas que dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? Y otras Pero cosas decir. eso hay que contarlo en visita guiada. Sí, Claro, eso te iba a decir. Les voy a decir yo, ya sabéis esto. Cuando vengáis, no, si ya hemos escuchado el podcast, entonces ya puedo saltar al segundo nivel y empezar a contar historias realmente que muy poca gente escucha. Uy. Pues sí, ¿no? Recomendar a toda la gente que tenga facilidad para poder ir, pues que tiene que ir allí a Ebenemal y que nos tienes que decir los turnos que tienes para que podamos pedir la visita contigo. Yo ya te he dicho que en cuanto pueda... Sencillamente tenéis que escribir a la página de internet que hablan en inglés, en alemán y en castellano y decir, quiero hacer una visita guiada con el español raro eso que tenéis allí. Como soy el único español, no hay posibilidad de error. Pues oye, queda dicho. Y yo ya tengo clarísimo que en algún momento vamos a abusar el equipo de tu amabilidad y de tu hospitalidad y nos vamos a tener que pasar por allí, pero sí o sí, o sea, eso... Vamos, clarísimo. Palabras. Que te vengas. Que sí, que cuando pille, vamos, tiro para allá corriendo, que ganas no me faltan. Y seguro que a ninguno de aquí de los compañeros tampoco, ¿verdad? Hombre, claro. Sí. Pues ya sabéis dónde estoy. Siempre encantado. Y más, si alguno me dice, no, es que te escucho en Casus Belli, ¡buah! En ese momento, como diría Miguel Lago, a sus pies, señora, para eso estoy. Soy muy sensible al peloteo. Pues bueno, a nosotros encantados. Adiós. Y bueno, y queda dicho que nada, pues tenemos que seguir además con más de estas historias tan interesantes y tenemos la serie pendiente de los temas Panzer y demás. Exactamente. Sí, además que ese es, aunque os parezca increíble, por primera vez en toda la serie vamos a hablar de Panzers. Bien. El Iba a ser próximo ya verano. toca. Bueno, pues nada, y muchísimas gracias, Espada. Ha sido genial contar contigo y con tus puntos de vista. Bueno, ya sabéis, bueno, hoy este el día es un poco ñoño, ¿no? O sea, qué tipo de comentarios así un poco absurdos, pero en fin, sé que me disculpáis y bueno, que ha sido un placer como siempre. No te disculpamos, lo valoramos, que no es lo mismo. Bueno, pues mira, o sea, Que te quede clarísimo. lagrimita que me cae. Ay, que eres muy grande. Pues nada, lo dicho, nos vemos en la siguiente locura. Por supuesto. Y bueno, ¿qué decir, camarada acorazado? Pues yo nada, siempre es un placer grabar con Annalise y evidentemente contigo, Antonio, y por supuesto con Gustavo, que sabe muchas de estas cosas. Y yo creo que en la siguiente lo vamos a pasar bien, porque van a ser cacharros con ruedas o con orugas. Entonces, estará bien, ¿verdad? Sí, y tenemos que buscarnos una batalla, porque hemos hecho esta de Benemael, hemos hecho también las del Bocage y Dejarme a hicimos mí que Goodwood. busque yo cosas enrevesadas. Hay que cogerse alguna batallita de estas guays, así, de estas de las intensas. Porque... Bueno, con el Bocage y demás habíamos quedado en Sailó, ¿no? Sí, podríamos hacérselo. Y Lo que pasa es fíjate, que es muy complicadeta Sailó, ¿eh? y Hay muchos tiros. recordemos que después de Curlandia, pues podemos hacer desde el asedio de Breslau hasta Dansk, por ejemplo, y cosas así. ¿Tú no habías hecho ya una de Slau? No. No, de Breslau no. Yo había hecho la de König, Eso, vale, bien, ya, bueno. O sea que bueno, que nos quedan muchísimas cosas también del Frente Norte. Que tengo una amplia lista de cosas y os propondré, a ver qué os parece. Pues oye, que bien. A mí me parece genial.
Y nada, pues lo dicho, a quienes nos habéis escuchado, pues esperamos que esta segunda parte haya estado a la altura de esa primera que os gustó tanto. Por favor, hacednos saber lo que opináis en vuestros comentarios. De nuevo, insistid, el hecho de que te vayas con la familia de vacaciones a ver Madurodam en Ámsterdam no quiere decir que no puedas pegarte una excursioncita a Evenemal. Ahí está esperando Gustavo y te lo va a enseñar esto para que lo veas en directo. También, pues eso, si os gustó nuestro programa, por favor, dale al me gusta, que eso nos da mucha visibilidad y nos ayuda un montón. Si no te has apuntado al programa de fans, pues recuerda que a nosotros nos viene muy bien la ayuda que nos puedas dar para conseguir más material y para intentar mejorar día a día en estos programas que luego te ofrecemos. Y bueno, pues compártelo con quien creas que le pueda resultar interesante. Esperando, lo dicho, que lo hayas disfrutado. Te esperamos en el próximo programa. Hasta entonces, un saludo muy grande.